Creo que uno de los propósitos fundamentales de una cátedra es ser bastante provocador con la charla, ¿no es cierto? O sea, porque no se trata de una clase magistral, formal, sino que se trata como de un aspecto de contextualización dirigido, digamos, a estudiantes de múltiples carreras. Entonces, hoy quisiera presentarles un tema y unas relaciones de las cuales estoy seguro no todos estamos conscientes, y es básicamente la relación entre economía, medio ambiente y servicios ecosistémicos. Lo otro es cómo entender esta relación y sus conceptos básicos de una manera sencilla, simple, sin entrar en una formalización matemática o en una elaboración demasiado compleja. Y lo otro es que es un tema que en mi reflexión final les manifiesto que es uno de los temas más actuales ahora, economía ambiental. Vamos a ver si esto me funciona. Este es el contenido de la charla. A veces hablamos de muchos temas, pero cuando nos hacemos una reflexión inquisidora de qué son, uno como quien dice, no tengo certeza verdaderamente de qué es eso. Inclusive entonces uno dice, ¿qué es economía? ¿Qué es medio ambiente? ¿Qué son servicios ecosistémicos? ¿Cuál es la relación entre economía y medio ambiente? Y uno de los temas que se trabajan en esa relación económicamente, que es asignarle valor monetario a algo que no se transa en el mercado. Y finalmente, unas reflexiones. La economía. Todos ustedes están permeados por economía. O sea, tenemos métricas monetarias como el dinero que nos permiten, cuando deseamos algo, comprarlo y recibir algo a cambio por ese dinero que otorgamos. O sea, todos estamos familiarizados con mercados en los cuales en este momento ustedes consumen educación superior y ustedes saben cuánto les vale, cuánto pagan por ella, por matrícula, por vivir aquí en Medellín, etcétera. Están ustedes muy familiarizados en cuánto les vale una fotocopia. O sea, ustedes son usuarios de ese tipo de servicios. Entonces, mire que hay muchos mercados de bienes y servicios que nos permean la vida diaria. Y esa era más o menos la definición de Marshall, un influyente economista de hace muchos años, y decía que la economía es el estudio del género del comportamiento humano en todas las acciones habituales de su vida. Toda la cotidianidad que ustedes puedan imaginarse de sus vidas está permeada por economía. Totalmente. En economía, entonces, los economistas empiezan a manejar cierto vocabulario muy específico de la disciplina, como suele pasar, digamos, en todas las áreas del conocimiento. Pero resulta que relaciono economía a toma de decisiones. Además, cuando estoy tomando decisiones, recientemente se está trabajando mucho desde la psicología en cómo las personas están tomando decisiones. Además, para ustedes no debe ser raro el que se hable ahora de neurobiología o neurociencia, las personas cómo se comportan en ciertas circunstancias y cómo los preceptos morales gobiernan las acciones de la gente. Entonces, los psicólogos están tratando de escudriñar mucho más en profundidad cómo se toman decisiones. O sea, ustedes tomaron una decisión como ¿cuál fue? ¿Qué carrera debo seguir? ¿Qué los motivó a eso? ¿Fue inducida la decisión? ¿Fue autónoma la decisión? ¿Fue influenciada por sus amigos? Etcétera. Es la toma de decisiones la que subyace, digamos, en la esfera económica. Y son decisiones mucho más específicas. Son decisiones de tipo económico. O sea, cuando ustedes están tomando la decisión de estar acá, es porque indirectamente quieren obtener un título y por lo menos creen que van a recibir un salario mayor a que si hubieran optado por haberse quedado como bachilleros. O sea, yo pienso que todos tienen, digamos, un sentido económico. Lo que parece perturbador para mucha gente es que la gente dice, no, profe, pero yo no creo que todo deba ser mirado por una métrica monetaria o materialismo. Pero lo más curioso es que yo creo que muchos sí piensan que es así. Es más, hay experimentos en los cuales
La gente le colocan un billete de una denominación baja en el piso y él pasa y no sabe si cogerlo o no, pero cuando le aumenta la denominación, la persona se para y dice, oiga, no, ya ese billete está altico, yo creo que lo cogería. Lógicamente, usted también tiene una decisión ahí ligada a cuestiones morales. Y lo que han mostrado muchos experimentos de neurociencias es que la gente empieza a ver si hay alguien cerca del billete. Ustedes hacen el experimento cuando no está solo el billete y la gente se atreve a cogerlo sin ningún temor. Pero cuando hay alguien, después le cambian el experimento, le ponen a alguien junto al billete, la persona se abstiene porque cree que el billete es de esa persona. Es más, inclusive a muchos en el experimento le dicen, ¿es suyo el billete o no? No, y lo toman. O sea, entonces uno piensa, y sobre todo cuando está en una universidad pública, que uno no tiene motivaciones económicas más allá de los elementos altruistas o motivacionales que le implica uno tomar una decisión. No, yo creo que pensamos en dinero, inevitablemente. Pero no es solamente pensar en dinero, es solamente en valores. ¿Qué valores? O sea, ¿qué valor le asigno a ser un profesional? ¿Qué valor le asigno a ser un defensor de asuntos ambientales, de manejar recursos naturales adecuadamente? Entonces resulta que los economistas, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no tienen que ver con el dinero, tienen que ver con valores. ¿Qué valor le asigna usted a las cosas? Y ellos manejan teorías del valor. Ahí hay principios de elección individual a los cuales se suelen plegar los economistas, y es que los recursos son escasos. Efectivamente son escasos. O sea, hay una finitud asociada a muchos recursos, muchos de ellos naturales o ambientales, y nosotros tenemos necesidades infinitas. O sea, cuando vamos creciendo en términos materiales como sociedad o economía, nuestros apetitos aumentan. Y por eso es que nosotros entonces, nos dice paradójicamente, ¿cómo es que hablamos de conservación ambiental y seguimos destruyendo los bosques? Seguimos agotando nuestros recursos. Y son esos apetitos que devoran muchas de las situaciones o de los recursos naturales que tenemos. El segundo concepto es que, a diferencia de los contadores, el costo para los economistas no es un costo contable. O sea, no es en cuánto usted incurrió para ir a un sitio, sino que los economistas hablan del costo de oportunidad. O sea, ¿qué es lo que sacrifico en aras de obtener algo? O sea, en este momento su costo de oportunidad, ustedes los que están estudiando acá, es que aquellos que tienen posibilidad de trabajar, sacrificaron eso por estar acá. Aparentemente, si el mercado laboral estuviera muy deprimido, su costo de oportunidad baja. Y por eso es que explica mucho que cuando hay recesiones económicas, las aulas de las universidades se llenan. La gente dice, me voy a estudiar mejor. El mercado laboral está tan mal que me conviene irme a la universidad a tener un título, un posgrado, porque mi costo de oportunidad no es alto. Y después me voy a volver más competitivo. Si mi costo de oportunidad es bajo, más gente va a venir a las universidades. Es mejor ir a estudiar. ¿Cuánto? Las decisiones de cuánto, para los economistas, es una decisión en el margen que se relaciona con el análisis marginalista que están abocados los economistas. O sea, no nos interesa el consumidor promedio, nos interesa el consumidor en el margen. Entonces, si pensáramos que la gasolina en Medellín tuviera una sobretasa, que inclusive la tiene y que ayuda a financiar el metro, alguien estuviera pensando, oiga, pero yo podría consumir gasolina en un municipio metropolitano aledaño que no tenga ese gravamen y me vale menos tanquear mi carro. En el margen alguien está tomando esa decisión. Usted de pronto está viendo sus consumidores promedios y dice, ah, no, yo siempre veo que mi vecino tanquea cerca aquí a su residencia, pero en el margen alguien está tomando esa decisión. En el margen alguien está tomando la decisión y bueno, ¿saco las fotocopias o tomo nota? Y entonces ustedes creen que todo el mundo dice, no, pues yo creo que hay alguien que siempre está tomando nota, pero alguien dice, no, yo no voy a tomar nota, yo voy a sacar fotocopias. El margen es lo que interesa. Y en general, lo que se asume también aquí en economía es que la gente, hay un principio que subyace y es que la gente se aprovechan las oportunidades para mejorar. El ejemplo clásico también del ámbito universitario es que si ustedes estuvieran tomando materias de cálculo y tuvieran talleres con monitores, podría ser muy fácil identificar cuáles son los monitores mejores y esos salones estarían llenos.
Entonces uno dice, no, pues la gente aprovecha la oportunidad de que alguien que explique muy bien eso con el taller y que aparentemente por X razón es mejor que otro monitor, a ese se le llena. O lo que hace la gente aquí cuando indistintamente puede ir a tomar la materia de cálculo 1 con un profesor que creen que explica mejor y ese se llena y el del otro profesor está totalmente vacío. Es eso, la gente está aprovechando las oportunidades para mejorar. ¿Cómo más aprovecha la gente las oportunidades para mejorar? Cuando le presentan descuentos. Descuento. ¿Cómo aprovechan ustedes las oportunidades para mejorar? Ustedes votan. ¿Y por qué votan? Porque tienen una deducción en su matrícula. Usted dice, oiga, yo voy a votar, no me interesa la política y creo que los candidatos todos son malos, pero voy a votar porque si traigo el certificado de votación, me rebaja la matrícula en tanto. Entonces usted dice, oiga, esto está como bueno, ese incentivo está bueno, yo voy a aprovecharlo. ¿Por qué responden ustedes también incentivos? Oiga, yo creo que si me desempeño académicamente bien, puedo optar a una beca. Entonces, hay incentivos. Los mercados, las condiciones habituales van creando incentivos. Y lo otro es información. Entonces, mire la serie de elementos que tiene la economía. Como los agentes económicos, llámese consumidores o empresas, no están solos, sino que interactúan complejamente, entonces hay interacciones entre los agentes y aquí están los principios de cómo funcionan las economías. ¿Qué nos convendría a nosotros? Que alguien se especialice en algo y que pueda ofertar ese servicio y que el otro se especialice en otra situación. O sea, el ejemplo más claro es que ustedes, el tiempo que le tienen que dedicar a su carrera les hace casi imposible hacer dos carreras a la vez. No podrían hacer ni medicina ni ingeniería acá. No me da. Entonces yo lo que digo, no, yo voy a estudiar ingeniería y si en un momento de una afección de salud, yo voy al médico, porque él sí estudió más. Y él se especializó en eso. En cambio, si el ingeniero necesitara o el médico necesitara algún servicio de ingeniería, yo se lo puedo proveer. Entonces, si nos especializamos e intercambiamos esos servicios y esos bienes, nos va a mejorar a todos. Ganancias del comercio. Primer principio. El otro aspecto que se suele enunciar es que los mercados tienden al equilibrio. O sea, si yo tengo gente que está demandando un bien, otros los están ofreciendo, debería haber un equilibrio. O sea, aspectos también muy discutidos, dice que se tiende al equilibrio, pero puede estar lejos del equilibrio. Yo tengo entonces una interacción entre demandantes y oferentes y eso me establece un precio. Un precio por ese bien. Entonces ustedes tienen en su mente cuánto vale una fotocopiadora. Allí le vale tanto, allí le vale tanto. Y si usted va en ese momento allá, no le van a cambiar el precio. Entonces, por decir algo, si me vale 50 pesos, por poner un ejemplo, yo sé que si voy allá y tengo noción de que transacciones anteriores se han hecho por 50 pesos, usted no llega allá y le van a decir que le vale 100. Usted conoce esa información. Es más, si alguien le ofreciera a usted que eso vale 100, usted dice, no, está loco, voy al vecino y me vale 50. Usted no le compraría a ese que está tratando de subirle el precio a usted. Entonces mire que usted en esa situación, usted dice, no, el precio de equilibrio es un precio razonable, el cual yo no aspiro que cambie bruscamente y los mercados tienen ese equilibrio. ¿Pueden los mercados alejarse del equilibrio? Sí. Mire, por ejemplo, paro agrario. Las carreteras están bloqueadas. Los precios de alimentos que se transportan por carretera, si sigue el paro, deberían aumentar. Por un problema de una contingencia específica. Entonces, hay cambios en los mercados en algún momento dado. Supongamos entonces la gente de mercado de vivienda con la parte de space. La gente diga, no, yo creo que yo ya no compraría apartamentos. Y no le compraría a empresas que no sean serias. Entonces los consumidores están tomando decisiones cuando hay un shock o cuando algo sucede en el mercado. Algunos consumidores en el margen dicen, no, yo creo que yo no compraría entonces apartamentos. No, yo compraría mejor una vivienda usada de un edificio que lleva ya 15 años y que sé por lo menos que no tiene problemas estructurales. Usted entonces con esas decisiones, usted controla el riesgo. Usted dice, no, yo no asumo riesgo en algún momento. Y créanme que en términos de comportamiento de personas, la mayoría de nosotros tenemos aversión al riesgo. Entonces usted prefiere las cosas seguras. Usted dice, no, yo no voy a asumir ningún riesgo.
Algunos asumen mucho riesgo. Cuando le pregunto a los estudiantes, oiga, ¿cuántos créditos tiene? Profe, tengo 24. Y, oiga, está como complicada la cosa. No, entonces algunos dicen, no, pero es que, profe, yo también voy a de las 2 semanas y si no, cancelo. Entonces usted controla el riesgo en esa situación. Dice, no, porque no puedo perder tantas materias, porque si no, pierdo la calidad de estudiante. Ustedes también dicen, óigame, si yo le presto a usted dinero, le voy a cobrar una tasa de interés. Yo le voy a evaluar a usted qué tan buen pagador es. Y ustedes cuando están solicitando un crédito, entonces usted los califica ya. Hay alguien de estadísticas que lo más probable es que estudió acá y le califica su perfil de pagador. A ver usted quién es, deme información, qué hace, qué salario recibe, quiénes son sus papás y yo le califico a usted como acreedor. Y le voy a decir, a usted le prestó una tasa de interés y a usted le prestó otra tasa de interés. Es dable pensar que hay gente que tenga más riesgo a no pagar la deuda. Entonces, usted le cobra más tasa de interés porque yo voy a asumir un riesgo mayor, voy a poner mi plata en usted y usted tiene un perfil específico. El riesgo es muy importante en economía. Los recursos se deben usar eficientemente. Ese es un principio, eficiencia. O sea, cómo mejorar la situación de alguien sin desmejorar la de otro. O sea, si aquí tuviéramos esta cátedra para 150 personas y el salón fuera de 100, estaríamos complicados. O si tuviéramos un salón allí vacío de 150 y aquí habrían 200, uno dice, los recursos están usados ineficientemente. O sea, ¿cómo puede estar la gente aquí parada si allá hay un salón subutilizado? Entonces hay eficiencia, otro término. Los mercados se dice que normalmente conducen a la eficiencia. O sea, dejemos que los mercados funcionen porque los mercados transmiten una señal. Si el precio de un bien está subiendo, es porque se está volviendo más escaso. Pero los precios transmiten también una señal muy interesante para la innovación. Si el precio de un bien está subiendo, debe haber un incentivo para que algunos oferentes digan, oiga, ese mercado está bueno, hay que ir a mirar, parece que es interesante, parece que hay ganancias importantes en el mercado. Entonces, mire que lo que estamos diciendo es que los mercados, cuando funcionan, y usted tiene precios, esos precios se constituyen en señales de información importante para los que están tomando decisiones. Y por lo tanto, los que más valoran el bien pagarían ese precio mayor. Y no, a mí me encanta ese bien, yo pagaría lo que fuera. O mire lo que dice la gente, bueno, ¿cuánto vale un concierto? O sea, yo digo, no, yo por un concierto de mi artista favorito pagaría lo que fuera. Es más, me voy a hacer fila 2 días entero y amanezco en carpa. Ahí el costo de oportunidad para que lo vayan ligando es bajo. No tenía nada que hacer, 2 días allá, a la intemperie, esperando por una boleta. Y paga cualquier precio. Dice, no, yo pago cualquier precio en algún momento. O sea, el sábado pasado hubo aquí un gran concierto para los que les gusta la salsa. Buenavista Social Club y Rafi Levy. Y la gente se llenó. Y dice, la gente que no, ¿cómo tener? Todo el mundo, inclusive en la fila, es que tener la selecta con Rafi Levy, de acá yo pagaría lo que fuera. Es eso lo que tenemos disponible a pagar. Cuando los mercados no consiguen la eficiencia, debo intervenir como gobierno. O sea, ojo entonces que los mercados no siempre son buenos en todas las situaciones. En los aspectos ambientales no son buenos para garantizar la eficiencia. Cuando son bienes privados, sí, pero en otros tipos de bienes no. Entonces tiene que intervenir el gobierno. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos universidades públicas, en un caso hipotético en el cual existieran nomás universidades privadas, quiere decir que los que no tienen para pagar esa matrícula no podrían hacer la educación superior. Dice, oiga, hay un problema de inequidad. Pero en cambio debe existir una universidad financiada por el Estado, no por el gobierno de turno, que ofrezca esa posibilidad de educación. Es más, en otros países inclusive para evitar esa discriminación entre buena y mala educación, que es la discusión que está dando ahora en Colombia, la educación en términos de su calidad es igual para todo el mundo. Todo el mundo va a universidades de la misma calidad. Entonces no es eso de pública, privada, ni diferenciar entre públicas, ni entre instituciones en algún momento. O lo otro es, lo que se está discutiendo es si el capital cultural con el que llegan los estudiantes a la universidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tienen ciertas competencias que deberían estar subsanadas desde tiempo atrás? Uno dice, el azar da una buena educación o una mala educación. Entonces, en ese caso hay que intervenir. El gobierno y el Estado tienen que tomar posturas políticas, no puede dejar a funcionar el mercado.
Es más, uno podría pensar que habría ciertos avivatos que, aprovechando que hay más demanda que oferta por educación, montan una universidad sin los elementos de reglamentación de calidad, embaucan la gente y el Ministerio de Educación no les aprueba el programa, lo que ha pasado recientemente. Entonces uno dice, es muy complicado y ahí tiene que estar vigilante ¿quién? El gobierno, a través del ministerio, a través de auditajes que se le hacen a esa provisión de servicios, porque estamos pensando que hay personas las que están tomando las decisiones y todas las personas no son éticamente buenas. O sea, uno dice, no, aprovechémonos la situación. Aquí hay un negocio. Ingresamos a 800 o 1000, pagan tanto, ellos están deseosos de recibir educación, pero nosotros después empezamos a tramitar el permiso que concede el Ministerio de Educación. Entonces, hay que intervenir. Entonces, mire que tenemos costo de oportunidad, eficiencia, aprovechamiento de las oportunidades para mejorar. Eso es lo que subyace en economía. Esos son los principios que rigen esas elecciones, tanto individual como cuando tenemos interacción entre los agentes. ¿Qué es un mercado entonces? Para los economistas un mercado es una institución. O sea, hay muchas ramas de la economía. Una de ellas es economía institucionalista, donde se dice entonces que las tomas de decisión dependen de las instituciones que posee una sociedad en su momento. Es más, un caso muy enunciado en la literatura es cuánto se opusieron, cuánto se redujo la posibilidad de avance de países islámicos porque no profesaban la estampación. Y la impresión estaba ya inventada, la imprenta estaba inventada desde hace mucho tiempo, pero era algo cultural donde decían, no, yo no puedo estampar nada en ropa ni nada. Entonces la gente no podía estamparse a Bob Marley. Y mire que inclusive en sociedades islámicas las mujeres tienen que andar con la cara tapada. Entonces, instituciones culturales o políticas pueden hacer que los mercados sean o no más eficientes. ¿En dónde están esas raíces culturales? Están ahí en la misma sociedad. O sea, hay sociedades mucho más proclives a tecnología, en cambio otras que no. O sea, ¿cómo lo vemos? Los jubilados que se van desde las 5 de la mañana al banco porque no creen que la transferencia electrónica sea confiable. Ellos dicen que les van a robar la plata. No, yo prefiero mejor ir y cobrar mi cheque. Así se exponga que le pase algo ahí. Un carro lo atropelle, pero también uno va viendo que son a las 6 y yo creo que es la forma cada mes de ver sus amigos, hablan 2 horas. Cuestiones culturales. Lo mismo inclusive la gente, oiga, ¿usted compraría un libro por internet? Usted le pregunta más de una vez, no, yo no, ese sitio no es seguro. Oiga, pero le están diciendo que es seguro, mire, no, yo no compraría por ahí. Yo creo que van a robar la plata. En cambio hay otra gente que dice, no, yo no creo que van a robar la plata, yo soy más proclive a comercio electrónico. Eso subyace en aspectos culturales, en aspectos que pueden hacer que un mercado funcione mejor o no. ¿Qué es entonces un mercado como institución? Es un conjunto, es una institución donde hay compradores y vendedores y que a través de sus interacciones determinan el precio de un producto. O sea, ojo que aquí hay algo interesante. Puede que yo no esté directamente negociando con el oferente y puede haber alguien que pone en contacto al vendedor con el comprador. ¿En dónde lo ve uno? Propiedad raíz. Oiga, vea, yo necesito vender mi apartamento. Yo le pago a usted una comisión y busque usted quién me puede comprar esto, porque yo no tengo tiempo. Demasiado dispendioso para mí. Entonces, esa persona funge como intermediario entre el vendedor y el comprador. Mercados. ¿Qué pasa entonces con los mercados? Nosotros entonces, en nuestras acciones habituales y cotidianas, estamos interactuando con mercados. ¿Cuál es el mercado en el cual ustedes son consumidores ahora? Educación superior. Ustedes son consumidores también de qué otras cosas? Ropa, computadores. O sea, pueden hacer una lista grande de todo lo que consumen ustedes. Alimentos, etcétera. Y lo otro es que ese consumo va a cambiar. O sea, ustedes después con el tiempo, yo los insto a que en 20 años se recuerden lo que consumían hoy y lo recuerden en 20 años. Ya muchos de ustedes tendrán carro. Es más, yo creo que la aspiración a carro se está haciendo más inmediata. Me dicen, no, pues es que yo tengo que graduarme y conseguirme un carrito. Porque están baratos. Es más, yo siempre lo manifiesto. Cuando nosotros éramos estudiantes aquí, ningún estudiante tenía carro.
Y ahora el parqueadero está lleno. Los estudiantes, muchos vienen en carro. Ahora, eso es bueno, porque eso es síntoma de que la economía ha crecido. El bienestar de la gente ha mejorado. Porque entonces no podríamos estar mejorando como economía si uno pensara que los parqueaderos estuvieran todavía vacíos. En esa economía como que no evoluciona. Lo otro que uno ve que la economía anda bien es ¿en qué sentido? Pues vemos más camionetas, 4x4 en las calles. Uno ya inclusive puede tener todas las marcas. Oiga, es que de este. Oiga, uno podría pensar que una forma de ver que la economía está creciendo es que la gente está adquiriendo vehículos de alto cilindraje. Son proxies de funcionamiento de la economía. Resulta entonces que si esos mercados existen para esos bienes y no hay problema, lo que nos interesa es qué pasa con lo ambiental, y es lo que llaman algunos mercados emergentes. Ahí hay un flujo circular, es el ejemplo clásico que le dan a todos los estudiantes de micro, donde tengo mercados de factores de producción. ¿Qué es un factor de producción? Algo que necesito para producir algún bien o un servicio. ¿Cuáles son los factores de producción más clásicos? Trabajo, tierra y capital. ¿Quién los provee? Nosotros como familias proveemos trabajo, nosotros vendemos nuestro trabajo. Es una característica de las economías capitalistas. El trabajo es un factor de producción. Yo lo vendo. Es más, ustedes están aspirando a que cuando terminen una ingeniería, inclusive, ustedes van a ver que hay salario discriminado por profesión. O sea, ustedes saben cuáles ganan más. Porque la información está ahí en internet. Entonces, diga, yo no es que yo aspiro a ganarme tanto. O sea, ustedes tienen la aspiración de salario en algún momento. Y entonces ustedes van a vender su trabajo. Y además dicen, bueno, y tanto que me tocó estudiar y trasnochar y ojeras y aquello. No, yo tengo que cobrar. O sea, la aspiración que usted tiene es que usted necesita un salario que le retribuya, digamos, ese esfuerzo que usted está haciendo. Entonces usted vende su mano de obra. Tiene empresas y tiene familias. ¿Qué hay entre las empresas? Entonces le vendemos a la empresa, las empresas nos retribuyen, nosotros con nuestro salario consumimos. Entonces mire que hay un círculo. Es más, si se desacelera la economía, la producción de las empresas baja, que es lo que parece estar ocurriendo ahora en Colombia, paliado por importación, o se cierran empresas, se despiden trabajadores, menos salarios, menos consumo. Entonces no es bueno. No, lo que me interesa es que la economía crezca, más empresas, ya sea con capital nacional o con capital internacional, más empleos, más remuneración, más consumo. Y se vuelve cíclico la cosa. Para no ser muy exhaustivo en esa gráfica, lo que ustedes sí no encuentran ahí es, oigan, ¿dónde están las cuestiones ambientales en las gráficas? Además, yo vengo, después de muchos años, tengo una discusión ahora con los economistas de origen porque no los veo tan ambientalistas. O sea, yo creo que son más bien oportunistas. Perdónenme que les diga a los que son economistas, pero yo creo que siguen ahí. Pero de pronto también tienen algo a su favor que les impide. Resulta que uno venir de economía a estudiar ciencias naturales no es fácil. O sea, yo tengo un buen economista ahora trabajando conmigo a nivel de magíster y no he podido entender los modelos de circulación del cambio climático. Y dije, pero es que cosa tan dura. No entiendo eso. Y hay sitios en la web, estudiamos, y ahí no le ha tomado. Y es un economista excelente, microeconomista de la Antioquia, altamente matematizable, excelente economista, y ahí está. Pero se le dijo, no, yo tengo que entender eso. O sea, porque si estamos trabajando ahora problemas ambientales de cambio climático y qué hace la economía, entonces usted, como economista ambiental, tiene que acercarse a ese problema ambiental. Pero resulta que nunca le dieron eso, sino que le dieron la teoría clásica. Porque entonces mire, por ejemplo, acá, las decisiones de consumo de las familias. Como aspiración normal de una clase media, tener un carro. Es que es una aspiración bastante noble y sencilla. Es más, estaban diciendo en estos días que prácticamente los que están adquiriendo carros son los estratos 3 y 4. O sea, la gente está comprando carros cada día. Imagine esto a nivel de escala también en China. Más de 1.000 millones de personas, la clase media y media, que es el segmento mayor, y todos están comprando carro. Entonces, si eso lo hacemos acá, que es una aspiración noble, entonces compramos carro, ¿y qué estamos haciendo? Más contaminación. Más congestión. Problemas de movilidad.
Es más, si nosotros fuéramos un poco racionales con lo ambiental, hay que tomar decisiones inteligentes. Oiga, pero es que, ¿cómo voy a seguir montando en bus? Yo tengo que tener un carro. Entonces, mire que aquí la decisión de la familia está generando un problema ambiental. Contaminación y congestión vehicular. Aquí las empresas, oiga, una empresa que produce, oiga, pero la regulación ambiental no es exigente. Entonces, lo que vemos en las chimeneas es que no está contaminando el aire. Y ese es el que respiramos todos nosotros. Y un aire con problemas o con parámetros físicos inadecuados se traduce en enfermedades respiratorias que afecta a quién. Pues nosotros ya estamos un poco con nuestro sistema inmune y respiratorio un poco fuertes. ¿Quiénes son los débiles? Los niños y los ancianos. No es que usted, por ejemplo, la gente dice, se murió de neumonía. ¿Cómo que murió de neumonía? No, tenía 80 y tantos. El sistema se vuelve mucho más frágil. Cualquier cosa te afecta en términos de salud. Entonces, o la noticia que están diciendo que entonces nosotros estamos como consumo bien, pero en Medellín o en el área metropolitana mueren 5 personas al día por problemas de contaminación. Entonces uno dice que son los costos. Tenemos unas aspiraciones nobles en términos monetarios, pero nuestras decisiones tienen efectos sobre otros. Y eso es lo que se llama externalidades en economía. Entonces, el ambiente, no se hace alusión explícita al ambiente. Algunos economistas creen que no, deberá haber innovación. No es cierto lo que pensaba Malthus, que la población estaba creciendo exageradamente y no iba a haber recursos, entonces iba a haber una tragedia. Es más, los mismos de biología de la conservación o conservacionistas, el famoso Paul Ehrlich de Stanford escribió un libro en los años 70 sobre la bomba de la población, porque el crecimiento demográfico es impresionante. O sea, en el 2050 tendremos, según las proyecciones, 9.000 millones de personas. Y todos van a consumir por lo menos, ¿qué? Más carne, más huevos, más leche, o sea que vamos a deforestar más. Entonces la gente está hablando a veces apocalípticamente, ¿y quién va a sostener toda esa población con demandas crecientes? Y van a ser más ricos. O sea, sus hijos y ustedes van a ser más ricos en 20 años. Y si son más ricos, van a consumir más. Porque alguien, oye, ¿usted por qué me impide a mí que yo consuma? ¿Con qué precepto moral me dice eso si usted en su momento, cuando pudo controlar su consumo, no lo hizo? O sea, les pongo un caso como los americanos. Los americanos inventaron una eficiencia en los motores, pero después la perdieron para mantener consumos bajos de gasolina con carros grandísimos. Y entonces lo que tenemos nosotros acá también, porque esto todo se emula, F-150 Ford. Carro grandísimo. O carros que apenas se están dando 25 kilómetros por galón. Cuando uno dice, pero tengo un carro que me da 40, que me da 50 o que son ecológicos. Ahí hay cosas interesantes para la innovación. Alguien dice, necesito producir carros más eficientes en términos de consumo de gasolina, porque ustedes como generación joven, si lo están viviendo, van a ser al menos porque le tocó, ustedes están como tienen una aurora de la crisis ambiental, es como una espada de Damocles que se cierra sobre ustedes. Ay, que el mundo se va a acabar, que los recursos, yo lo digo porque tengo mi hija menor de 5 años y yo dejo la llave abierta, papá, hay que cerrar. No, eso se volvió una cosa insoportable en la casa. Cierre la llave, no se gaste esto. Yo no, pues ¿cómo era cuando estaban grandes? Porque nosotros fuimos de sociedades que no teníamos restricción en los recursos. Ustedes sí tienen un poco más de restricción. Oigan, no agote los recursos, maneje los recursos bien. Por eso están en cátedras ambientales, en uso adecuado. Entonces ustedes van a tener un poco más de complicación porque lo voy a ver en 20 años si el discurso sigue en sus mentes. No, ¿cuál ambiente? Consumamos. Deberíamos inventar también nuevas tecnologías. ¿Por qué vamos a pensar que todo va a ser malo? Nos van a inventar cosas más eficientes en términos de luz, que consume menos gas, tecnología LED en iluminación, porque tampoco podemos descuidar la innovación que tienen las personas. El primer aspecto es, y lo van a mirar en la lectura que tienen ahora para la sesión siguiente, es, y lo hice adrede, o sea, los ambientalistas y los que están por conservación tienen una repulsión frente a la tecnología. O sea, la paradoja es que los mayores científicos de conservación han esgrimido el argumento que ellos utilizan evidencia salida de investigación científica para mostrar que los problemas ambientales son ciertos. Pero cuando les hablan de ingeniería genética, ¡buh!, la gente, no puede ser. Por ejemplo, en estos días hubo una discusión porque se secuenció el ADN
creo que fue, no sé, trigo, maíz. Alguien dice, oiga, pero es que usted me va a crear unos híbridos de consecuencias insospechadas porque la gente se va a alimentar ahora de ingeniería genética. Pero bien usada la tecnología, hay gente en África que no tiene para comer. O sea, entonces eso tiene sus controversias. Pero a los ambientalistas, o sea, la discusión con los ambientalistas es que han sido capaces de colocar lo ambiental dentro de la agenda política muy bien, pero para algunas cosas tiene unas contradicciones totales. O sea, entonces uno diría, si usted quisiera conservar mucho el ambiente, te va, no consuma carne para que no deforeste en Brasil, pero sigue consumiendo carne. Hamburguesa de 500 gramos de carne, doble, con gaseosa que le permiten grande. Una maravilla, ustedes todos consumiendo su hamburguesa en el centro comercial, hay una inconsistencia. Vamos antes a la tecnología. Entonces la gente ve como que dice, no, hombre, hay un principio ético que no es adecuado. El LED y toda esa cuestión. La gente entonces, segundo aspecto, pues recientemente un tipo del área metropolitana me hizo el cálculo, me dijo, serio, yo cambié todas mis luces de la casa, fue una inversión carísima, pero yo hice cálculo financiero con mi reducción de pago y lo pagué en 6 meses. Dile, yo te puedo creer, él se puede echar lápiz. Tipo de área metropolitana, la cuestión ambiental, cambió todo, eso fue un platal, pero el ahorro era reducción de pago de PM. Yo le dije, oiga, no vaya a mencionar eso mucho porque no le interesaría EPM. EPM quedaría muy mal. EPM es un negocio, consuma energía, consuma agua, porque yo se la cobro, y si usted consume menos, EPM dice, oiga, nuestros ingresos van para abajo. O tendría que diversificar. Entonces parece que hay rentabilidad en esas situaciones. El otro aspecto ya, lo que me colocaste de carros híbridos, el problema es que hay ciertas tecnologías que están disponibles, pero son muy costosas. Lo que habría que hacer es que los gobiernos incentiven subsidios para que esas personas puedan acceder a esa tecnología. O sea, esta tecnología fotovoltaica, eso es lo que están haciendo ahora acá, inclusive en Medellín. O sea, paneles que rodeen las edificaciones y que es muy barato. Pero el problema es que necesita subsidios para que esos costos sean mucho más baratos y llegue más gente. O sea, lo que hay que promoverle entonces, yo creo que una buena discusión es, como ambientalistas hay que proponerle a los gobiernos que adopten políticas adecuadas para que nueva tecnología esté disponible al mayor número de personas. La otra situación es oponernos. Entonces las pancartas, los conflictos ambientales que hay mucho en Colombia, vieron que hay un mapa ahí como de 72 conflictos ambientales, nos oponemos a esto. Yo creo que hay que ponerse ciertas cosas. Por ejemplo, uno dice, si creo que efectivamente la minería en páramos me va a afectar la disponibilidad de agua, yo me opongo, pero el problema es que, ¿sabe qué? Nosotros no sabemos cómo funcionan las aguas superficiales en los páramos. No sabemos. O sea, es un país que habla mucho, pero mide poco. Es más, en el artículo que ustedes tienen ahí, de BOI, de Resources for the Future, muestra que para estudiar los bienes y capital natural necesitamos una cantidad de científicos que nos mida. Oiga, ¿cuáles son los flujos de eso? Supongamos la discusión con el túnel de Oriente, que es que si usted construye el túnel, se van a afectar todos los niveles freáticos. Eso es un buen trabajo para un ingeniero acá. Porque yo conocí la persona que hizo el estudio y no habían datos. Me dijo, Sergio, no habían datos. O sea, tenemos 3 datos apenas. Y con eso hicieron el modelo. Entonces, donde hay mucha incertidumbre. No sabemos si lo va a afectar o no lo va a afectar. Y para eliminar esa incertidumbre necesitamos información. Entonces necesitamos profesionales capacitados ¿en qué? En modelación de agua subsuperficial. Oiga, y entonces pongo un túnel y ahora sí dígame si se afectó o no esa situación. O sea, necesitamos medir. Y eso esa es la otra cosa provocadora que necesitamos. No necesitamos buenos profesionales. O no necesitamos que diga que la Universidad Nacional está graduando 4.000 personas. Y uno se pone a pensar, oiga, pero ¿qué está graduando la Universidad Nacional? Debe estar graduando la masa crítica que no sea capaz de responder a los problemas y desafíos de economía y medio ambiente que se plantean a futuro. Porque si no, entonces nuestra inversión parece que no fue satisfactoria. O sea, los que nos estamos graduando hace muchos años y veíamos unos temas, los consideramos atractivos y ahora ustedes se enfrentan a la misma situación. Oiga, ¿en qué me voy a dedicar yo? Porque ese es el asunto. Yo creo que el problema de la gente de graduarse es casi como el libro de Milán Kundera, la levedad del ser. Uno se gradúa y dice, ¿y ahora para qué sirvo yo? Oiga, ya vi 170 créditos, 5 años en la universidad. Entonces yo, oiga, ¿y yo qué sé hacer? Y empieza esa angustia filosófica. Entonces dice, no, yo creo que la mejor opción es ¿cuál? Vámonos para un posgrado.
Yo como que, soy capaz. Mucho, inclusive yo creo que profesional ahora de tener miedo de decir, oiga, es que soy capaz de hacer como profesional. ¿Soy capaz de enfrentarme a un problema técnico y solucionar lo que es lo que requiere la sociedad o no? Entonces, esa es una decisión también importante. Cuando uno no se siente bien, dice, una opción es, no, bueno, es para un posgrado. Yo como que tengo como dudas de si tengo la capacidad técnica adecuada. Pero yo creo que lo importante no es pensar que el posgrado le va a subsanar las deficiencias como usted pensó que los 2 primeros semestres le subsanó la deficiencia de matemáticas. No puede seguir en esa situación toda la vida. No, yo no necesito esforzarme, necesito estudiar, volverme más competitivo, identificar. Yo creo que lo que importa es identificar temas, algunos temas importantes ahí en ambiente. Y aquí está ambiente. Ambiente. Me puse yo a buscar, y yo creo que si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es ambiente? Yo creo que patinamos todos. Profe, ambiente. Profe, ¿no sabe qué es ambiente? Ambiente, profe. Yo creo que no sabemos qué es. Inclusive, si ustedes se ponen a reflexionar, la gente inclusive reiteradamente habla de medio ambiente. Y algunos inclusive podrían pensar que es un pleonasmo. Eso es redundante. Pero la gente no. Los problemas ambientales, los problemas medioambientales. Y la agenda de gente de ambiental debemos respetarlo mucho porque fueron capaces de permear la decisión pública por lo ambiental, porque uno dice, pero estamos creciendo, pero ¿a costa de qué? Nuestro capital natural está disminuyendo. ¿Será que eso es lo que queremos o no? Cuando hay sociedades que están revirtiendo, manteniendo su base de recursos. Hay sociedades, por ejemplo, cercanas para no ir a las anglosajonas como Costa Rica, que dicen, nosotros no aceptamos minería en nuestro territorio. Por orden del gobierno, el Estado no acepta minería. No queremos minería. Dice, una decisión políticamente bastante polémica, pero porque uno dice que usted está dejando de recibir dinero por explotar los recursos, sí, pero creo que los costos de dejar esas áreas supremamente degradadas van a ser mayores que los beneficios. Nosotros no aceptamos minería en nuestro territorio. O lo que hacen los países nórdicos, que es si nosotros vamos a explotar los recursos naturales, pero voy a crear un fondo de lo que deriva de la explotación de los recursos y eso lo dedico a formar mi capital de doctores en las áreas estratégicas del país. Para que se formen ahí, en nanotecnología, en bioinformática, en lo que consideren importante. Entonces yo voy a utilizar ese capital, lo voy a usar, pero parte de él lo voy a utilizar para fomentar otro tipo de capital como el capital humano. En Colombia, mucha minería, mucha discusión y no sabemos qué está pasando con los excedentes. Los mineros pagan regalías bajas, pero también mire la paradoja, que yo también le digo a la gente, ojo que vine con temas que los pongan a reflexionar. Porque la gente ahora está en contra de la minería. ¿Y ustedes quiénes son de la Facultad de Minas? Levanten la mano. La gloriosa Facultad de Minas. Ustedes son mineros. ¿Cuáles son los símbolos de ustedes? Un martillo. La Facultad de Minas ha sido reticente a cambiar el nombre. Dice, esto es nuestra historia. En Antioquia, que era un territorio aislado, ¿por qué venían los europeos? ¿Dónde está el oro? Es que dicen que este territorio, porque esto era, imagínense uno, si pueden recrearse mentalmente, estar uno en Tarazá, cuando van a Coveñas, a la costa, y subir a Yarumal. Eso era inhóspito. Eso nadie se atrevía a eso. Sino qué cosa tan... El mule, inclusive de caballos, era un territorio... Antioquia era un territorio aislado. Hasta que llegó un virrey y concedió mucho más estímulo para las minas y se vinieron, gente. De resto hubiéramos quedado aislados, totalmente. Resulta entonces que nosotros, nuestro desarrollo histórico está basado en minas. Entonces, ¿por qué no? Porque estamos criticando ahora las minas, ¿no? Es una paradoja, es una insensatez lo que se está proponiendo, porque tenemos el desarrollo actual gracias a las minas. Buriticá lo que quiere decir en lengua indígena es montaña de oro. Eso es Buriticá. Y mire que hay tanto incentivo a la minería que hay minería ilegal y que inclusive se ocurren accidentes. No, lo que hay que hacer es si efectivamente hay sostenibilidad. Y le oí una conferencia a un profesor de minas, el profesor Antonio Romero, que dice que una vez me convenció de que sí se puede hacer minería sostenible. O sea, un tipo dedicado y dice, sí se puede hacer. Y lo debería hacer el país. Entonces, esas son bastante posiciones optimistas. Lo que tenemos que discutir como sociedad es
No es que no nos oponemos a las cosas, sino que deberíamos discutir cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Porque si tenemos discusiones ambientales de sí, no hay negociación. O sea, no a la minería, pues ¿qué vamos a discutir? Medio ambiente entonces es todo lo que rodea a un ser vivo. O sea, todo ese ambiente biofísico. Y mire que por eso es el origen de biosfera. Biosfera es esa pequeña porción del planeta en donde subyace la vida. Entonces uno dice, oiga, todo lo que me rodea. Cuando uno va a teoría general de sistemas, sobre todo ustedes que manejan muchos aspectos de sistemas, ustedes para ciertas abstracciones utilizan un sistema. Bueno, si esto es un fenómeno real complejo, adoptemos teoría de sistemas para simplificar el asunto. En teoría general de sistemas, entonces un ambiente es un complejo de factores externos y afectan ese sistema. Ahora, un sistema ¿qué es? Algo bastante complejo, por ejemplo, inclusive ecosistema. Es una interacción compleja entre factores bióticos y abióticos. Uno también a veces, lo digo reiteradamente, uno a veces se casa con ciertas palabras. No son solamente ustedes, los académicos y los científicos del mundo. Empiezan a hablar, no, qué complejidad, caos, no linealidad. Y eso ustedes se llenan la boca con eso. No, ustedes creen que con no descrestan. Pero, ¿qué es eso? Si a veces de pronto necesito simplificar las situaciones lineales, las situaciones más sencillas posibles para ganar en ese entendimiento de la complejidad. En algún momento. Entonces yo digo, bueno, tengo factores, tengo algo que está ahí, que rodea y que funge como estresores, que también es una palabra que están utilizando mucho ahí, que afectan el sistema, más condicionan su existencia y permanencia. ¿Usted qué factores tiene? Geología, clima, población, flora, urbanización, toda esa gente de factores. Aquí está entonces los que han podido recrear lo que ha pasado con el efecto antrópico en la biosfera. Y ese efecto o esa impronta humana en la biosfera y en el planeta ha sido tal que la gente está hablando ahora de la necesidad de acuñar una nueva era en términos geológicos, antropoceno. Eso lo acuñó un químico que se ganó el Nobel, y eso es algo polémico para los que trabajan geología, porque hay gente de geología. Los periodos son en 65 millones de años. 2 millones. Es más, la última zona que tenemos nosotros es el Holoceno y son 10.000 años. Entonces usted como me dice que vamos a acuñar una nueva era, si usted tiene evidencias de ella apenas de 1970, 30 años. 30 años es una porción de tiempo muy pequeña para denominar una nueva era en términos geológicos. Cenozoico, precámbrico, pleistoceno. Y el último que es Holoceno son 10.000 años. Y usted me dice que hay méritos para que lo que ha ocurrido en los últimos 30 años definamos una nueva era geológica. Están los expertos y científicos en discusión. Porque la gente viene aduciendo que, aunque es un periodo corto de tiempo, nunca ha habido una afectación tan grande por parte de los humanos. Aquí está entonces recreado, esto es gracias al profesor Ellis Day, geógrafo de Maryland, recrea en esto, y es otra cosa también provocadora. Muchachos, lo que se viene ahora es manejo de bases de datos globales. Manejar cultivos agrícolas de todo el planeta. Más, las becas postdoctorales y doctorales están para eso. O sea, ustedes no pueden ser tan ingenuos de lo que está demandando el mercado de gente capacitada. O sea, están demandando gente, yo necesito agrónomo que tenga buena destreza de manejo de bases de datos globales para todos los cultivos del mundo, que tenga destrezas de programación. Eso es lo que está exigiendo, porque interesa una perspectiva de todo el planeta. Bases de datos globales. Estas bases de datos entonces muestran aquí, mire, aquí rápidamente, aquí está la porción de biosfera que es usada, o sea, con actividad antrópica seminatural, y lo que pudiéramos llamar un estado prístino, no tocado por el hombre, porque eso entre comillas. Imaginen qué espacio no tiene una impronta humana. Muy pocos, quedan muy pocos ahora. Si ustedes ven ahí entonces en esa coloración, bueno, aquí en PDF se pierde la animación. Va. Aquí en la versión de PDF se pierde la animación, perdí ahí mi tiempo, porque muestra lo siguiente. Esto era en 1700. Y lo que va mostrando a través de
de la época es que esto se le está tornando de estos colores. Villas, más población, más áreas de cultivos, más áreas para producción de pastos. ¿Por qué? Porque necesitamos satisfacer las demandas de alimentos. Entonces, lo que vemos ahora es que lo que antes era en 1700, un planeta o una porción donde reside la vida, que es la biosfera, dominada por aspectos naturales, tiene ahora impronta humana en casi toda la biosfera. Toda. Entonces, eso es lo que se viene reclamando. ¿Habrá sostenibilidad de la biosfera o no? Sobre todo cuando usted tiene proyecciones de crecimiento demográfico aceleradas. Entonces, ahí está eso. ¿Qué pasó entonces? Mire que en 1700, no, es que ahí se perdió todo. Bueno, 1800. Miren entonces, cultivo de arroz. La agricultura tiene 10.000 años. Ustedes saben lo que pasó con los humanos. Nosotros éramos nómadas, ¿no es cierto? Hay una historia de pensamiento ambiental para que no crean que es actual todo. No es tan actual. O sea, yo como tengo mis hijas pequeñas me voy a ver todas las películas de niños. Entonces, los Croods, ese es de... Imagine el miedo al fuego. El fuego, la revolución. Inventar fuego. Lo otro es que usted cuando pudo dejar de ser nómada y dedicarse a cultivar, usted ya no gastaba tanta energía en caminar, en cazar. Imaginen lo que hemos... Uno dice que uno se tiene que maravillar del adelanto de los humanos, ¿no es cierto? Y ahora, oiga, yo inclusive en estos días pensé que me hubiera tocado esa época. No, yo digo, muy de buenas que me tocó esta, pues, porque no nos tocó una tan dura. O decir inclusive del americano, que le tocó ir a colonizar el oeste americano en situaciones hostiles. O inclusive cuando Colón, ustedes sabían que había una creencia, era que el mar llegaba y había un abismo. Y que ahí había la cantidad de monstruos y estos tipos se aventuraron. Eso es lo que hacen los humanos interesantes, tienen esa inquietud, esa curiosidad, ese progreso, ese afán por hacer cosas buenas, no todas son malas. Entonces mire ahí la parte de agricultura. Si ustedes se van viendo, la cantidad de biosfera usada va aumentando significativamente. Y mire que el mapa se va volviendo más colorido. Lo que era natural, prístino, cada vez se reduce. Lógicamente hay unas áreas que tienen intervención antrópica a una tasa mayor porque tienen más población, ¿sí o no? Empieza a aparecer. Pero nosotros en la parte neotropical es donde tenemos todavía tasas de natalidad grandes y entonces vamos a tener mayor presión sobre recursos naturales y más demandas. Y aquí hemos pasado ya. Entonces la gente está hablando, esto lo hablan los biólogos de la conservación, que estamos en umbrales bastante críticos. Uno diga, oiga, ¿sí será capaz, es una gran pregunta que no se ha dado respuesta, ¿sí será capaz la biosfera de garantizar sostenibilidad a ese ritmo? ¿No será que estamos en límites insospechados de impronta humana? Son preguntas científicas que nadie ha podido resolver todavía. E inclusive eso es lo que la gente viene hablando de cambio global, no es cambio climático, no es la afectación de los humanos en el clima. Estamos afectando agua, aire, cambiando cobertura, entonces la gente está hablando ya de cambios globales. Pero también lo otro es que necesitamos esos cambios para satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces es una gran paradoja. Mire aquí, usted tiene India, China, 1.000 millones en India, 1.300 millones, Brasil, que es una gran potencia, 350 millones, e inclusive en los problemas ambientales, esa es la discusión con esos países. Óigame, ¿ustedes son países todavía en subdesarrollo? Los anglosajones y los países industriales, nosotros ya no les creemos eso. Ustedes ya pasaron, como están llegando a un nivel de crecimiento económico y de autonomía que ya no están en desarrollo, ustedes ya están como desarrollados, y esa es la discusión. Y inclusive esa es la discusión en términos ambientales, porque con China en términos de, puede emitir menos, pero tiene más cantidad de gente, entonces las emisiones de gases con efecto invernadero de China superan ya las de Estados Unidos. 1.200 millones de chinos, a ritmos de consumo iguales a los de sociedades que también utilizaron recursos de manera desaforada. Ahí está la discusión. ¿Cuánto aportamos nosotros como Colombia a gases de efecto invernadero? 0.23%. Nosotros no aportamos nada.
Muy poco, porque no somos grandes emisores, no tenemos una economía industrializada, pero sí lo hacemos a través de deforestación de nuestras selvas tropicales. Si ustedes ven entonces acá, lo que teníamos en 1700, que es esta porción de territorio de la biosfera usado, hemos pasado más del 50%. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos cambios de tierras en su estado más natural posible. Esas tierras, esas selvas tropicales de Perú, ahora bastante afectadas por carreteras transoceánicas. O sea, yo digo que los ingenieros van a tener que hacer mucho ahí. O sea, porque yo digo que también los ingenieros van a seguir siendo ingenieros, van a construir vías, van a explotar recursos, pero lo que estamos tratando es de que tengan unas consideraciones ambientales en su quehacer profesional. Porque no sería absurdo que usted estudie aquí ingeniería civil y no vaya a construir vías o edificios. Pues para eso estudia ingeniería civil. O si es ingeniero de minas, imaginen que entonces usted se graduó de ingeniero de minas y le dice, no, usted lo vetamos, no puede explotar minas. Pues, entonces, ¿para qué estudia ingeniería de minas y metalurgia? Eso es lo que estudia. Lo que necesitamos es incorporar, digamos, ese elemento ambiental. ¿Lo puede hacer de una manera distinta o no lo puede hacer de una manera distinta? Esa es donde está ahí la creatividad para ustedes. Es más, yo diría que, paradójicamente, en un tiempo tan sombrío como el que ustedes tienen unas ventajas muy interesantes. ¿Cómo hago para hacer una ingeniería o un profesional adecuado? Grandes transformaciones de paisaje, eso es Washington, Estados Unidos, producción de trigo. Villas en China, de donde coexisten cerca los edificios, cultivo de arroz que es de tradición milenaria ancestral, comiendo arroz, eso es lo que estamos transformando. Y con producción de metano, que tiene más potencial de calentamiento global que dióxido de carbono. Es eso. Áreas urbanas. Esto es impresionante. Mire que acaba de pasar el Foro Urbano Mundial. La gente va a vivir en las áreas urbanas. Y es que uno lo ve inclusive en Colombia. Oiga, pero ¿cómo voy a vivir en el Bagre? Si es que no hay ni siquiera nada que hacer en el Bagre. Inclusive yo creo que le ponen a ustedes también gente que son de abajo y dicen, oiga, yo quisiera que mi hijo que se fuera a la ciudad donde hay oportunidades. Mire que yo creo que está pasando, ahora hay mucha gente de afuera. ¿Cómo lo vemos que hay gente de afuera? Porque no es que hay mercado de vivienda, alquilo, habitación, eso es un síntoma de cómo estamos llevando el mercado, y hay mucha gente de afuera, hay mucha demanda. La pregunta es, ustedes cuando se gradúen, que son los de afuera, ¿qué? ¿Se irán a su sitio de destino, a Pueblo Rico, por allá a la cordillera? Y no, yo me quedo en Medellín. ¿Por qué? Porque hay una sensatez ahí también. Uno dice, óigame, ahí donde está el trabajo, los trabajos son mejor remunerados. Nosotros estuvimos en los departamentos de ciencia forestal en un programa de tecnología forestal donde traíamos gente de las áreas más remotas del país, Amazonas, Guaviare, para que el objetivo del programa es que fueran ellos allá, de nuevo cuando se graduaban, Tumaco. Ya saben ustedes la historia, más de uno no volvió. Dijo, no, yo no vuelvo. Yo necesito conseguir trabajo, me quedo en la ciudad, me quedo en una empresa, y era una noble aspiración. Entonces es esto, las áreas urbanas. Todos vamos a vivir, casi la mayoría vamos a vivir en las áreas urbanas. Pero lo más preocupante es que demandando recursos, demandando alimentos, energía. Más, si ustedes, es una gran discusión aquí en el área metropolitana, nosotros no somos autárquicos, o sea, ¿de dónde derivamos nuestro carbón? La cuenca del Sinipaná. ¿De dónde tenemos nuestra despensa de alimentos? Marinilla. También importamos, porque no es que ya en los supermercados se encuentran todas las secciones de Chile, España. Dice, bueno, oiga, no estamos siendo tan autónomos en soberanía alimentaria. Entonces hay una gran discusión ahí. La gente va a vivir en las áreas urbanas. Es inevitable, se están concentrando los servicios ahí. Hay una simetría grande entre áreas urbanas y rurales. Hay una gran discusión ahora con los de planeación urbano-regional. Uno dice, oiga, al paso que va a las áreas rurales, ¿qué van a hacer de las áreas rurales? Algunos prevén, me contaban estos días un profesor de planeación urbano-regional, que hay un americano estudiando eso y dice, hay 3 escenarios previsibles para las áreas rurales. Primero, un escenario uno de áreas de conservación, donde usted todavía le quede en bosques y vaya a disfrute ese estrés de vivir toda la semana acá y decir, vámonos a desestresar. Como unas fábricas muy especializadas y como sitios dormitorios, lo que está pasando, por ejemplo, aquí, que la gente es pudiente y se va para Llano Grande. Pero la gente dice que usted cree que va a existir ese campesino trabajando duro en café, recogiendo los 10 horas diarias, o lo que hacen los tuqueros de estos madereros en el Pacífico colombiano con madera al hombro.
Los jóvenes dicen, no, es que yo no hago esa actividad. Qué cosa tan dura. O coger una motosierra, inclusive independientemente de si está haciendo algo indebido. La gente inclusive dice, yo no lo haría. Qué trabajo tan duro el de mi papá. Yo creo que inclusive muchos que nosotros que vinimos a la universidad pública vimos los trabajos tan duros que les tocaba hacer a algunos. Yo vi los constructores y dije, no, yo me voy a estudiar. Yo no soy capaz de cargar un adobe. O ustedes no han visto la gente que se carga a esa gente el cemento acá. Y no, pues yo creo que nos da una hernia inmediatamente a nosotros. Y no, yo me voy a ir a estudiar. ¿Qué trabajo tan duro? Es eso. Las áreas urbanas, jóvenes. Mucho cuidado con las áreas urbanas. Es un nicho fundamental, se están concentrando todos los servicios, información, e inclusive desde el punto de vista académico. Están mirando, modelando atmósferas urbanas. Cómo se va a densificar, cómo se va a planear las nuevas áreas urbanas. O sea, y en las áreas urbanas inevitablemente va a haber más plata. Entonces yo creo que muchos de ustedes tienen un qué hacer en las áreas urbanas. Nosotros los de las partes de las áreas rurales estamos viendo un gran problema. ¿Quién quiere estudiar ingeniería forestal? O sea, nosotros íbamos a andar por todos los montes, al Amazonas, aquí. ¿Quién de ustedes le interesa eso? Ay, no, profe, y por ahí hay mosquitos. Y hay culebras. Y qué peligro. O sea, inclusive, yo lo digo, no peyorativamente, pero muchos de ustedes van a tener problemas porque no pueden tomar de esas aguas de por ahí, como tomábamos nosotros. Agua negra, si uno después de caminar 8 horas, tomes eso. Ay, pero ustedes donde tomen eso, yo creo que les va un problema gástrico. Entonces, son asuntos normales, cotidianos, porque yo creo que hay que aceptar también que ustedes tienen otras preferencias en la vida. Decir, no, yo no me le mediré, además yo no, profe, yo no me le mediré eso. Bueno, vamos acá. Aunque tiene antecedentes remotos, jóvenes, recientemente se acrecentó por los servicios ecosistémicos. Creemos que todo es nuevo. No, muchachos. Hay un libro de servicios ecosistémicos que se titula Hombre y Naturaleza, escrito en 1864. Lo que pasa es que esto llega acá, ahora hay política, diversidad, servicios ecosistémicos y se volvió un boom. Es más, en la parte financiera, que creo que eso es lo que trabaja Luisa, pago por servicio ambiental. Y mire que todo el mundo piensa en la plata. Págueme. Entonces, los servicios ecosistémicos necesitamos definir muy bien qué son servicios ecosistémicos, porque la gente no lo entiende. ¿Qué son? Pues resulta que este libro de Gretchen Daily, también de Stanford, llama la atención sobre qué son. La traducción es que, ojo, son funciones ecológicas que sostienen y mejoran la vida. O sea, lo que empieza a ser reconocido ahora es que inevitablemente como humanos dependemos de la naturaleza. Por ejemplo, ¿quién nos provee de agua limpia? Es más, hagan el ejercicio. Ustedes toman agua del grifo aquí en Medellín, vayan a otra ciudad. No lo puede hacer. Inclusive usted tiene hoteles que dicen, no consuma agua del grifo. Y uno, oiga, ¿cómo? Que tiene un problema de contaminación. O en otras partes, inclusive someterse a déficit de agua. O sea, ir usted a Santa Marta, donde no ha llovido en los últimos 7 meses, no hay agua. Oiga, ¿qué tan tenaz es no tener un recurso? Es cuando uno se dice que uno tiene más valoración del recurso cuando este se vuelve más escaso. O sea, no. Entonces, es esto, funciones ecológicas. Y recientemente se congregó una serie de científicos, que es lo que se conoce como el Millennium Ecosystem Assessment en el 2005, y los clasificó en 4 categorías: servicios de provisionamiento, regulación, soporte y culturales. Y entonces, como esto fue una iniciativa de Naciones Unidas, ese documento se ha constituido en un ícono en servicios ecosistémicos. Todo el mundo habla de servicios ecosistémicos ahora. Nosotros tenemos política de servicios ecosistémicos. Dice biodiversidad y servicios ecosistémicos. Medellín está haciendo un ejercicio de 2 cuencas o de pagos por servicios ambientales pilotos, servicio ecosistémico en las áreas urbanas, etc. ¿Qué obtiene una persona de un bosque húmedo tropical del Pacífico colombiano? Usted saca lianas, bejucos para entechar, madera para cocinar. Esos son servicios de aprovisionamiento de ese ecosistema, que en ese caso es bosque tropical. Hay otros ecosistemas y de ellos derivan servicios, claro. Usted allí de servicios como sistemas ganaderos en el norte de Antioquia, tiene otro ecosistema con diferentes rasgos y tiene servicios. O sea, todos los ecosistemas proveen servicios. Lo que necesito tratar es de identificar cuáles son los servicios ecosistémicos relevantes. Las áreas urbanas proveen servicios en algún momento.
Servicios de regulación. Aquí está verdaderamente el reto para los profesionales. Oiga, ¿cómo es que regulan el agua de los bosques? Oiga, si yo efectivamente cambio esta cobertura de bosque a otra, hay más erosión. ¿Cómo mido la erosión? Óigame, efectivamente, este bosque, si lo mantengo, mire lo que están haciendo ahora acá, que el gran cinturón verde, que es contener la expansión física, y alguien dice, no, es que eso va a tener beneficios muy importantes, porque va a capturar carbono, y uno dice, ¿a qué tasa? ¿En qué cantidad? Oiga, que es que nosotros en el área metropolitana tenemos una gran cantidad de parques lineales. ¿Cuáles son los beneficios ambientales de eso? Hay que medirlos, jóvenes. O sea, yo los insto provocadoramente a que si ustedes van a ser profesionales, no necesitamos profesionales que vayan en cantidad a acrecentar más la oferta de profesionales. Tienen que identificar qué es lo que van a hacer como profesionales en algún momento. Entonces, a ver, si efectivamente hay especies acá, forestales, mire que no estoy haciendo una alusión explícita solamente a ingeniera forestal, que yo sé que que las plantas o las hojas capturan materiales pesados como plomo, eso es para un químico. Eso es para un químico, en algún momento. O lo otro es, si aquí ya van a establecer aquí por LIDAR perfiles, mire que tiene un profesor de física acá, yo digo, oye, yo quiero estudiar perfiles atmosféricos. Tengo aquí una tecnología LIDAR que es un láser que se dispara hacia la atmósfera y me genera gradientes atmosféricos. ¿Viste? ¿Y cómo va eso ahí en la atmósfera? Inclusive yo creo que ustedes son también de la generación de que les gusta la tecnología, ¿no es cierto? O sea, evidentemente todos tienen que estar. Yo creo que no hay que pelear con la tecnología. Entonces, ¿qué nueva tecnología hay? Tenemos aquí en el área metropolitana también un radar de precipitación. Entonces las precipitaciones van a ser más intensas, no intensas, y con eso va a haber más deslizamientos y va a haber pérdida de vidas humanas. O nosotros todavía consumimos gasolina con alto contenido de azufre. ¿Eso tiene elementos cancerígenos o no tiene elementos cancerígenos? Lo que veo yo, inevitablemente en las profesiones del futuro, es que ustedes van a tener que fungir como anfibios. O sea, me tengo que mover en varios ambientes. Que es que yo no sé si no yo ingeniero mecánico y no sé hacer sino planos y no más no sino el AutoCAD versión 8.2. Oye, pero si usted sigue así con esa inflexibilidad, el mercado lo va a volver obsoleto en 10 años. Usted tiene que aprender cosas nuevas. Porque la versión 8.2 no será como los que empezamos a estudiar sistemas de información geográfica. Ahora usted tiene el ArcGIS. En nuestra época era ILWIS, el holandés. Usted ya todos con ArcGIS. Y usted tiene ahora software libre, QGIS. Ah, pero profe, es que no estudiar eso es muy complicado. Yo mejor pirateo el ArcGIS. Tengo hasta el 10.3, la última. ¿Quiere que se lo instale profe? Okay, no. Es eso lo que hay. Es eso, la tecnología, cómo hacer cosas importantes. Regulación, ahí hay un gran nicho para ustedes. Servicios de soporte. La gente está hablando que la biodiversidad es soporte. Muy compleja la discusión. Publicaciones en Science, en Nature, no hemos podido. ¿Por qué? Porque no sabemos si verdaderamente a más diversidad, más provisión de servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque no entendemos la biodiversidad tampoco. Nosotros decimos que somos biodiversos, pero ¿qué? Inclusive hay una gran discusión porque alguien dice, se descubrió la planta Colombia ya pasó de 800 mamíferos a 801. ¿Sirve o no nos sirve eso? Es relativo. Si le podemos sacar beneficio a ese mamífero adicional, nos sirve para las comunidades porque las comunidades no tienen ingreso. Si es para sumar las estadísticas de que pasamos de 800 a 801 y somos el país con mayor cantidad de mamíferos en Latinoamérica, una estadística más. Entonces, esa es la discusión interesante. Lo otro es servicios culturales, y el artículo que tiene ahora es una gran discusión de Boy, porque alguien dice, oiga, yo tengo sustitutos para algunos bienes. Oiga, supongamos inclusive que no tengo hierro. Hoy debe haber gente que tiene algún sustituto para eso. Busquemos aleaciones distintas, ahí están los ingenieros de materiales, precisamente, buscando nuevos materiales. No, yo creo que, o encontrando nuevos productos como el grafeno, que fue lo que se ganaron los químicos el Nobel recientemente. O sea, la imaginación de las personas es infinita. Pero ya la discusión es si cuando tengo ciertos elementos culturales, arraigo, digo, tengo sustituto para eso. O sea, pensar que alguien dice, bueno, es que hay una situación tan única como el Cañón del Colorado, o tener nuestras selvas amazónicas. Oiga, es un error acabarlas. Eso es un territorio bastante único, singular, y deberíamos protegerlo porque tiene un valor cultural. O especies.
Inclusive los que trabajan valoración de especies ven que los motivos de la gente son muy curiosos porque ustedes tienen más sensibilidad a unas especies que otras, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, a todos les genera una gran ternura el delfín, pero si le ponen una serpiente, la gente, uy, no, entonces hay especies más emblemáticas que otras que calan más en la gente. El koala, el oso polar. Entonces no hay que cuando en cambio climático están mostrando el derretimiento, ay, qué pecado, ay, no, motiva más, no tiene sensaciones en algún momento. Oye, ¿y por qué no protegemos aquí la zarigüeya? Aquí hay en la universidad. Ay, ¿qué es eso? No, y entonces eso es que un robot. No, quedó tan feo, profe. Ahí está. Miren entonces que todo, lo van a tener en la presentación, todos los ecosistemas, mire que tengo de montaña, costera, urbana, todos proveen servicios. Ese es otro mensaje claro. Cuando yo estoy cambiando de un ecosistema a otro, o sea, estoy deforestando y ahí en ese sitio cultivo, ese nuevo ecosistema me provee servicios. Lo que pasa es que yo pensaría que el flujo de servicios o de ciertos servicios es distinto. Entonces, ahí como sociedad tengo que pensar si hice bien cuando transformé ese bosque a un área de cultivo. O tengo que pensar, oiga, no, yo debería concentrar las áreas de cultivo. O sea, yo debería satisfacer, digamos, demandas de alimentos de otra manera. Es eso todo lo que se cierne. Más, yo creo que los momentos de crisis no pueden ser abrumadores, deben de ser un elemento creador. ¿Qué puedo hacer? Porque si, créanme muchachos, si ustedes siguen con esta forma de educación, que sentados ahí, recibiendo del profesor, y no va a ser funcionar. O sea, mire que inclusive yo lo digo peyorativamente porque ustedes están estudiando y dicen, es que el profesor dijo que era así, hay que hacerlo así. No, necesitamos más pensamiento crítico, proponer, crear, trabajo colectivo. Entonces, se vienen cosas interesantes, digamos, hacia el futuro. Y esta es tarea. Yo lo que veo es que se habla mucho en el país, pero se mide poco. O sea, nadie ha medido servicios ecosistémicos, porque es muy complicado medirlos. Necesita tiempo, esfuerzo, y ahí hay que apostar. ¿Qué es entonces servicio ecosistémico? Servicio ecosistémico son los atributos del funcionamiento de los ecosistemas que genera beneficios. ¿Para quién? Para las personas, para los humanos. Es antropocéntrica la definición. Bienestar humano. Bienestar. Ahora, bienestar humano en su acepción más sencilla puede ser más oportunidades, mejores condiciones de trabajo, mejores remuneraciones. Cada cual podrá valorar su bienestar. Alguien inclusive puede decir que tiene también un límite lo material, porque por ejemplo, yo le puedo mostrar que hay gente que tiene mucha plata y no es feliz. Entonces es una combinación también entre las dos cosas, es lograr lo material y tener una satisfacción también de que se es contento con eso. O inclusive volver a elementos mucho más altruistas, compartir, etcétera. Eso también está ganando redimensión, digamos, en la vida cotidiana. Yo sí creo que lo más importante para uno ser creativo en estos momentos en términos ambientales es que tiene que gustarle lo que estudió. También soy bastante preocupado ahí. Si usted estudia lo que no le gustó, yo los instaría a que estudien lo que les gusta. Cámbiense de carrera. No hay nada más agradable que querer lo que uno estudió. Porque uno está ahí estudiando, no, por ahí voy. Ahí voy. No, yo creo que hay que estudiar. Porque hay muchas posibilidades de hacer cosas. Ecología de un servicio ecosistémico. Mire, eso no pasa sino en Colombia, pues. Tenemos política, pero no sabemos cómo los ecosistemas producen servicios. Wow. O sea, no sabemos cuáles son las funciones de producción ecológica. O sea, ¿cómo hace? Oiga, esta especie es la encargada y más responsable de esto, o es la combinación o el ensamble de esta especie con esta la que me produce el servicio. No le hemos medido. Y tenemos política. Y todo el mundo está hablando de servicios ecosistémicos, todas las corporaciones, el pago, y no tenemos conceptualización ni medición. Es más, los científicos también del mundo lo reconocen. O sea, lo reconocen. Si no avanzamos en eso, no, pero otros países están haciendo cosas. O sea, hay estudios de gente de doctorado que dice, vea hombre, para mantener la polinización de las abejas y mantener todavía su efecto en el cultivo, los remanentes de bosque no pueden reducirse en este tamaño y no pueden ser a tanta distancia. Eso es lo que arroja la investigación. Eso es lo que necesitamos en algún momento.
cómo cambian los servicios ecosistémicos en el espacio y el tiempo. O sea, cartografiar servicios ecosistémicos, un desafío impresionante. O sea, ustedes que dominan ArcGIS, hay que hacer, no es sacar mapitas a colores, es modelar. ¿Quiénes de ustedes saben cuál es el software de programación que tiene ArcGIS? ¿Cuántos han manejado ArcGIS? Levanten la mano. Sin miedo. ¿Lo tienen o lo han manejado? ¿Cuál es la plataforma de ArcGIS? ¿Cuál? Herman es la compañía comercial. Pero tiene un lenguaje. ¿Quiénes han oído hablar del lenguaje Python? O Python. Es Python. Lenguaje de programación. De libre acceso. Tienen tutoriales. Tiene página en internet. Y usted puede solucionar. Digo, ya tengo el lenguaje de programación que me permite enfrentar el problema. ¿Cómo espacializo eso? Lo que es que nosotros estamos utilizando el ArcGIS, perdónenme que sea un poco peyorativo, para hacer mapas a color. ¡Qué mapita tan lindo! No, una belleza, una maravilla. ¡Ay, le puedo cambiar de paleta! Vea, ¿lo quiere así en colores pastel o qué? Necesitamos es ingenieros para modelar, jóvenes. Necesitamos ingenieros que sean capaces de utilizar esos lenguajes y la capacidad que tiene la herramienta para modelar servicios ecosistémicos. ¿Quiénes lo están haciendo en el mundo? Gente que está dedicada a geocomputación. Geocomputación. Esos lo están haciendo. O sea, le muestran mapas a diferentes escalas, resolución. Es ahí el nicho que está apareciendo. Este es un aspecto muy interesante. Yo tengo servicios intermedios, finales y beneficios. Los servicios ecosistémicos, puedo cometer un error si tengo doble contabilidad. Yo tengo un ecosistema y yo sé que eso tiene ahí una forma de funcionar. Los que no son ecólogos, entonces los ecólogos hablan de producción primaria neta. En términos concretos es que, imagínense las plantas y comunidades de plantas haciendo ¿qué máquinas? Son capaces de recibir la luz del sol, la transforman y la almacenan en tejido, en biomasa. Unas máquinas naturales impresionantes. Y nosotros nos apropiamos de esa productividad primaria neta. ¿Qué es la productividad primaria neta entonces? Esto es una cantidad de biomasa seca por unidad de área, por unidad de tiempo. Eso son capaces de hacer esas especies, las plantas. Dice, impresionantes. ¿Qué es lo que hacen todas las plantas también? Capturan carbono, CO2, y lo almacenan ahí. Entonces, oígame, el 50% del tejido de esas plantas es carbono, C. Peso molecular, 12. Cuando está en CO2, se combina con el oxígeno. O sea, oiga, mantener esas plantas ahí, absorben gases con efecto invernadero. ¿Que quién los emitió? La quema, paradójicamente, del petróleo que subyace a grandes profundidades, que son plantas fosilizadas. Y dice, ¡qué ironía! ¡Qué ironía! Las plantas que fungieron allí se quedaron ahí por tiempo geológico y ahora los humanos explotan esos yacimientos de petróleo y vierten a la atmósfera. Es una gran paradoja lo que pasa en términos ambientales. A ritmos insospechados. ¿Por qué? Porque no hemos tenido todavía sustitutos cercanos para los combustibles fósiles. Carbón, petróleo. Y uno dice, ¿y por qué si tengo ese carbón y el petróleo no lo voy a usar? Es más, alguien dice, usémoslo rápido porque si inventaran una energía renovable de acceso a todo el mundo y barato, nos vamos a quedar con esto. Habrá nuevas alternativas. Más, el fin de semana pasado estaba viendo, no sé, se han oído hablar de un climatólogo muy famoso que es James Hansen. James Hansen estuvo en NASA, en Goddard, en el Instituto de Nueva York. Un modelador de clima impresionante. Lo que hace es que yo veía la biografía de James Hansen y es porque vengo discutiendo ahora mucho conmigo mismo la educación. Y me dice, oiga, necesitamos revaluar la educación. El tipo renunció de NASA. Me voy de NASA. Porque resulta que ustedes, en vez de restringir la cantidad de quema de combustibles fósiles, están promoviendo el uso mayor. Estas son inconsistentes. Lo que está haciendo acá, uno de los científicos más famosos de Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando uno ve la biografía de estos tipos, ellos empiezan a dar muchos créditos a su origen porque dice, yo empecé en la Universidad de Iowa. Inclusive él dice, yo tuve la oportunidad de ir a universidad pública, Universidad de Iowa.
Pero resulta que es que uno dice, pero todo en la vida sí es algo estocástico, depende de con quién le toque a usted. Resulta que el profesor del Van Halen era el profesor que estaba diseñando todos los instrumentos que utiliza NASA ahora en todos los satélites. Y no, es que uno con ese profe, ¡qué maravilla! Y resulta que entró a NASA al programa de monitoreo de Venus, porque Venus tiene una atmósfera muy caliente. Ese era el trabajo de James Hunt. Y empezó en los años, dijo, ojo, en los años 80 le tengo evidencia empírica de la emisión de gases con efecto invernadero. Es más, todos los artículos son en Science, Geophysical Research Letters, unos journals prestigiosos, un excelente climatólogo. Y el tipo ahora dice, yo me tengo que ir a dar charlas en el mundo porque no podemos seguir así. O sea, los científicos muestran la evidencia y los políticos no están haciendo absolutamente nada. Entonces uno lo que es un tipo, estudió química atmosférica, estudió los balances de energía. Por eso es que yo inclusive también decía que uno se volvió a acordar y dijo, oíste, ¿qué es lo que es un joule? Lo que es que uno lo estudia acá. Newton por metro, una memoria, Newton por metro. ¿Qué es lo que es Newton? Ni siquiera sé quién era Newton, pero fuerza, masa por aceleración, y dele. ¿Y en qué se mide la aceleración? Yo no sé, pero acelere. O sea, hemos perdido el tiempo en memoria y en falta de contexto. Pues el tipo tenía que estudiar muy buena física y muy buena química, pero para un problema ambiental. O sea, ir gradientes inclusive de troposfera, estratosfera, y la inquietud era si efectivamente se estaban sobrepasando, forzamiento radiativo, o sea, en cuánto se puede estar aumentando, digamos, esa transferencia de calor por gases de efecto invernadero, es decir, eso es de tanto. Y el tipo en una de las instituciones más prestigiosas decía, no, oiga, yo tengo que irme, porque resulta que el tipo denunció eso y dijo que efectivamente estaba diciendo que era la misión de NASA. NASA ahí mismo quitó el statement de la misión porque eso se volvió un problema político. Y entonces imagino uno de los mejores científicos del mundo decir, vea, principios también, renuncio mejor a NASA. ¿Quién va a renunciar a NASA? ¿Quién renuncia a NASA? Si usted solamente por poner ahí que es de Goddard Institute de Nueva York, ¿qué hará con NASA? Mire que esa es la situación mucho más interesante. Los científicos allá, usted ir, por ejemplo, desde joven al Instituto Espacial de John F. Kennedy en Houston, pero ¿cómo no va a salir aquí gente científica, deseosa de estudiar problemas interesantes y mire la experiencia que tiene temprana con la niñez? Nosotros nos vamos para Tutucán, para Confama. Entonces, oiga, qué asimetría tan tenaz. Un tipo que desde joven le interesa los problemas espaciales, le interesa el problema de química atmosférica, tiene la atmósfera en la cual eso se le puede alimentar. Yo creo que eso es lo que hay que reclamarle a estas universidades. Yo creo que a estas universidades no hay que reclamarles tanta tiza, sino que hay que reclamarles una acción distinta de solucionar problemas creativos, de inclusive sentarse en las clases y decir, oye, ¿por qué no nos enfrentamos a un problema y solucionámoslo en grupo? ¿Qué lo está haciendo Inglaterra también modificando la educación de pregrado? Entonces uno lo que dice es esto. Mire, oiga, no se meta a servicios ecosistémicos porque puede tener doble contabilidad. Y la gente no se da cuenta de eso. De una cosa tan sencilla. ¿Por qué? Porque usted tiene productividad primaria neta, regulación de agua y no sabe cuáles son bienes intermedios y cuáles son finales. Y usted está creando ya el programa de pago por servicios ambientales. ¿De cuáles servicios? ¿El intermedio o el final? Agua. Entonces todo el mundo se asocia con agua. ¿Y cuál es el servicio de agua? ¿En una cuenca usted está trabajando, Luisa? ¿Cuál cuenca? La de Riohacha, Ranchería. Entonces usted dice que cuánto es si quitaran esa vegetación de ribera o si la colocáramos, en cuánto cambia el flujo de agua en términos de rendimiento hídrico de la cuenca. Necesitamos información, porque entonces ¿cómo a montar el programa de pago por servicios ambientales si no tengo el elemento técnico de cómo esto llega a beneficio? En un aspecto tan importante como provisión de agua, tener agua. Imagínense ustedes jóvenes, ¿qué tal si no tuviéramos agua? O sea, hay gente que no tiene agua. Es más, créanme que una vez alguien en Cenicafé, que nosotros tenemos en un proyecto allá, y llegaron europeos y les dijeron, no voy a ser tan taxativo. Le dijeron, diga, perdóneme que le diga como colombianos, pero ustedes no son unos HPs. Hombre, ¿cómo así? ¿Por qué no insulta? Ustedes tienen mucha agua. Eso fluye de estas montañas y mire, váyase usted a Oriente Medio
no hay agua. Pero lo paradójico es que usted ve Oriente Medio, las cuales que ven usted de Oriente Medio como figura, Irak, ¿no es cierto? Por las guerras, qué pena. Pero ustedes qué ven en esas imágenes, ustedes siguen que el son, qué desierto ya, qué desierto, qué es cosa tan seca, eso ya debe llamar la atención. Pues resulta que ese territorio estuvo poblado hace muchos años por bosques. Bosques. Oye, ¿eso cómo puede pasar que esa zona que tuvo bosques ahora se va tan desértica? ¿Qué fue lo que pasó? Es más, si ustedes han oído o han estudiado civilizaciones, ¿de dónde venimos las civilizaciones? ¿De dónde? Tigris y Éufrates. Y los persas. Oye, allá fue el origen de la civilización. Y ahora mire cómo están esos territorios, independientemente del aspecto beligerante qué ironía. ¿Será que nosotros vamos a reproducir ese aspecto? Beneficios. Cuando yo hablo de beneficios es lo que derivo económicamente del funcionamiento del ecosistema. Para ponerle de otra manera en las palabras de De Groot, el servicio ecosistémico es la redefinición social de cómo funciona un ecosistema ecológicamente. EPM nos entregó un agua muy buena, pero entonces ¿en qué está incurriendo? En costos adicionales de potabilización. Me dice, oígame, y la gente de Belmira, usted del municipio de Belmira, el presupuesto, nada. Inclusive los belmireños, si es así el gentilicio, no estoy seguro, dice que pero nosotros estamos subsidiando a los del área metropolitana. ¡Qué ironía! La gente que más recursos tiene, que más oportunidades tiene, y nosotros los subsidiamos. ¿Qué es lo que hacen entonces las corporaciones? Las corporaciones como Cora Antioquia ahora dice, estamos comprando mucha área de los bosques existentes en el Pará de Belmira. Miren, muchachos, no vuelvan a hacer esto. Yo digo, si lo hacen. Ustedes verán. Titular de prensa. Cora Antioquia acaba de comprar áreas en el páramo de Santa Inés o Belmira. Oiga, pues, tipo colombiano. Por eso García Márquez ganó el Nobel, porque para literatura somos muy buenos, pero para ciencia no creo. Y con esto se garantizará el agua por los próximos 20 años. ¿Quién lo midió? ¿Quién dijo eso? Uno desde la academia y dice, ya qué barrabasada. Es más, le voy a contar otra barrabasada cuando nosotros empezamos a medir carbono en bosques. Los titulares era, se va a vender oxígeno. En publicaciones tan prestigiosas como Semana. Venta de oxígeno en Colombia. Y no, venta de oxígeno, eso no se vende. Ah, bueno, se vende tanques de oxígeno para gente con problemas respiratorios. Ahí lo venden. Y se vende, pero eso no se vende el oxígeno. Entonces yo creo que es un aspecto muy importante para uno decir, necesito técnicamente bien formado, porque en aspectos de conservación, alguien dice, yo estoy comprando tierras. Yo estoy comprando tierras, pero no sé si es la mejor decisión porque fue con nuestra plata. Eso es una millonada. ¿Y usted sí cree que vamos a garantizar el agua? Hay que medirlo. Uno esperaría que sí. ¿Quién más no lo esperaría uno como ingeniero forestal? Una maravilla para nosotros que compren la cantidad de tierras porque se van a desaparecer esos robles. Es más, esa no es la vegetación original en Norte de Antioquia. Yo estaría muy contento como individuo, como profesional de ingeniería forestal, pero yo creo que la sociedad tiene que hacer un análisis y eso sí fue lo correcto. Mire, por ejemplo, ahora otro fallo que acaba de salir. Me acabaron de mandar la semana pasada la providencia de lo del túnel verde de Envigado. Un magistrado, no les digo el nombre, eso después lo van a conocer. Es una crítica para los profesionales de la Universidad Nacional, una crítica constructiva. Ustedes vieron esa polémica, ¿no es cierto? Porque está Metro Plus y era del metro. Y la gente se opuso. Muchos de nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo van a acabar esto? Pues, algunos pensaron que el bosque era algo patrimonio de Envigado. Unos se aferraron a árboles, ponían banderas, otros dijeron, no, estos ambientalistas son bastante estúpidos, pues, ¿para qué eso? Rodearon todos los árboles. Inclusive para nosotros los forestales es un árbol, yo diría que no es un top, porque es un chiminango, no es un árbol muy emblemático de Colombia, un chiminango. Incluye mucha gente expectante, pero por proteger un chiminango. La decisión del magistrado del contencioso, no, eso es del Tribunal Administrativo de Antioquia, fue que no era la protección solamente de unos árboles, era la protección de un paisaje urbano. Paisaje urbano.
Entonces la pregunta es, óigame, si un abogado nos da ese ejemplo a nosotros que somos los ambientalistas, ¿y qué es un paisaje urbano, pues? ¿Qué es un paisaje urbano? Porque el tipo, como abogado, que esos abogados reciben argumentos y los sopesan y miran la ley, y entonces sacan el fallo y dicen, óigame, un momentico, no era cierta la información que tenían ustedes como técnicos y ustedes como Metroplus de que ustedes decían que eran capaces de compensar y que iban a sembrar más árboles. Y mire que siempre cambiaron los datos. El juez le dijo, eso me parece una contradicción. Ustedes no tenían claro técnicamente con cuántos árboles ni siquiera había que compensar. ¿Cómo no hicieron ese estudio previo? Y le dijo a Corantioquia, oiga Corantioquia, ¿usted por qué no lo hizo? Y en Corantioquia, eso va hacia abajo. Oiga, profesionales, ¿quién cometió ese error? Pues yo creo que todos están escondidos. Uy, no, que me esculquen. Yo hice lo que había que... Esa es la ética que nos implica a nosotros como ambientales. Hay que tomar una postura. Si la defensa era ahí había que estudiar y había que estudiar paisaje urbano porque no se trataba solamente de árboles. Y mire que eso paró la obra. Los de Metroplus deben estar enojadísimos. Los tipos están haciendo cálculos financieros. Estamos a un platal impresionante. Con peligro de que inclusive Contraloría los demande por detrimento patrimonial. Porque ¿por qué no hizo los estudios? Entonces... Alguien puede decir, esas son batallas que uno dice, inocuas, no dejan avanzar la sociedad, los ambientalistas están deteniendo las obras. No, yo creo que una universidad pública se identifica por esto. Es más, una abogada prestigiosa, que es una de las más prestigiosas en derecho ambiental, me hizo caer en cuenta de eso una vez que estábamos almorzando. Mío, Sergio, ¿sabe qué es lo importante de ser de universidad pública? Que usted dice lo que piensa. Yo no había caído en cuenta de eso. Mío, yo trabajo en una empresa particular ahora. Y los abogados de allá que salieron de universidades privadas, ay, sí, doctora, pelé. Y los de universidades privadas, hágale, doctora. Y yo, pero entonces, ¿qué educación estamos formando? Gente pagando altas matrículas en la universidad privada y no son capaces de defender su criterio técnico. Y de pronto aquí lo que estamos teniendo es gente que paga menos matrícula, pero que necesitamos subirle la formación técnica. Aquí estamos en una sin salida, créanme, para problemas de este tipo. Interesante. Finalmente, entonces, ¿qué es economía y medio ambiente? Es esa interacción. Oiga, ¿qué es economía? Créanme, yo soy de las ciencias naturales y después me dediqué a estudiar economía porque yo dije, no, estos economistas nos tienen hasta la coronilla. También es complicado ponerse a pensar como economista, no es fácil, pero yo creo que vuelvo e insisto que son las decisiones importantes, hay que ir a estudiar y hay que irlo a estudiar formalmente. No, es que yo en la UNAD, no hay que irse a sentar allá a las clases, a ver usted qué es lo que hace. Lo mismo también que sentiría uno que debería ser lo que mueve a otro profesional, diga usted qué es lo que hace como geólogo. A mí me encanta el trabajo interdisciplinario. Porque todos los acepto, porque yo me siento 3 horas con un tipo de esos, tengo el experto en geología ambiental y yo aprendo. ¿Para qué me voy a leer toda la literatura de geología ambiental? Dice, no, yo aprendo mucho de usted. Entonces hay que ser receptivo. Uno sí se siente a veces también en un elemento un poco existencialista. Dice, yo sí no sé nada. Y a mi María, no, yo soy muy... Eso siempre va a repercutir. O sea, ¿se recuerdan que les decía antes que cuando uno se gradúa? Dice, ¿yo para qué sirvo? Cuando uno lleva 20 años de ejercicio profesional, uno dice, oiga, yo ya domino este tema, pero lo otro, oiga, no sé absolutamente nada. Y entonces uno, ay, no, ¿será que me suicido? No, sigamos, no, porque uno tiene esas angustias, oye, yo cómo perdí mi tiempo, oye, y tantas horas en Carlos C., la rumba, el ron, debía haber estudiado más, oye, no, matemática, yo porque la desprecio, oiga, vienen unos remordimientos morales, y todo el mundo los tiene. Mismo Luis, rector de AFI, un tipo muy prestigioso en educación, lo dijo en esa exposición, muchachos, si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar más elementos cuantitativos, yo lo hubiera hecho, porque es una forma de pensar. Esa es la discusión que se viene hablando ahora de por qué el elemento cuantitativo. O sea, si somos ingenieros tenemos que utilizar matemáticas, pero no aprendiéndolas de memoria. Entonces la gente está creativamente, ya, ¿cómo me meto a cuestión matemática? Porque es una forma de pensar. Nos acaban de mostrar un experimento donde pusieron a gente de 4 años a ver si el elemento cuantitativo se adquiere o no. Mire que no habían entrado primero. Los resultados muestran que la gente tiene predisposición a lo cuantitativo. Predisposición. Eso es genético en algunos elementos. Pero que la gente en los números. Yo no sirvo para eso. No,
yo creo que es sentirse un poco también en la necesidad de fortalecer esos instrumentales. Yo el único problema que le estoy viendo a ustedes ahora sí, jóvenes, es que tienen mucho elemento de tecnología, pero poco contexto. O sea, medien un poco la situación, entender bien los problemas. Y este es uno de esos temas bisagra, economía y medio ambiente. Pues mire todo lo que hay de economía y medio ambiente. Ni los que profesan economía ambiental saben dónde están. A veces se enredan. Oiga, pero ¿usted qué trabaja? Ah, yo trabajo economía ambiental. Entonces, economía ambiental para mí es el uso de instrumentos económicos para alcanzar un nivel de calidad ambiental. ¿Pongo un impuesto o no para reducir la cantidad de emisiones aquí en el área metropolitana? Eso es economía ambiental. Adopto un impuesto para... Alguien puede decir, no, vea, lo mejor de cambio climático es un impuesto generalizado al carbón y al combustible fósil. La gente va a reaccionar, consume menos gasolina y el planeta está mejor. Un impuesto, porque la gente responde a incentivos. Si a usted le dan todo gratis, es muy distinto a que usted tenga que pagar por él. Si usted paga por él, no, ahora tengo que controlar mi consumo. Economía de recursos naturales, un área tan importante para este país. Economía de recursos naturales es identificar la senda óptima de explotación de un recurso. Pesquero, minería. O sea, debo decir cómo extraerlo, cuánto extraer y a qué tasa. Eso es economía de recursos naturales. Contabilidad ambiental es supremamente importante porque ustedes ven indicadores macro, el Producto Interno Bruto, pero los ambientalistas han perdido esa batalla. No se han permeado las cuentas de medición nacional. ¿Con qué? Con el monitoreo de la pérdida de capital natural. Es una falla grave, porque si no sabemos si perdemos bosques a qué tasa o si perdemos nuestra base de capital natural a qué tasa, no podemos adoptar políticas. O sea, uno podría decir, ¿por qué perdimos la base de ambientalistas ahí? Todo gobierno quiere mostrar que su economía, que ahora están defendiendo, la economía ha crecido como nunca, tasas positivas, el desempleo ha bajado. Y uno dice, ¿por qué no me metí un indicador de cuánto capital natural ha perdido? Y dice, no nos conviene, porque podría no ser bueno para efectos políticos. La gente está hablando de economía de cambio climático. O sea, está yendo a una subespecialización. Pues para trabajar economía del cambio climático hay que entender el cambio climático, hay que estudiar un poco de cambio climático. Y eso a veces se le torna un poco difícil a los economistas. Hay que formarlos ahí. O sea, como cuando a uno le tocó también a esos profesores con estas charlas provocativas que dijo, dale, métase ahí. Inclusive esa fue mi tesis de pregrado con externalidades y todo eso. Y uno decía, oye, ¿yo para qué estudié esto? No sé si eso servirá, pero era una cuestión de pasión. Es lo mismo que hay economía del cambio climático. O sea, hay que formar, ahora estamos formando muchas en economía de la adaptación al cambio climático. ¿Cómo me adapto al cambio climático? Y cómo hago análisis económicos pertinentes en algún momento dado. Y esta valoración económica de bienes y servicios que no se transa. Oiga, ¿cómo le pongo valor monetario a algo que no se transa en el mercado? Ojo, los economistas ambientales no están interesados en ponerle métrica monetaria es que al canto de un pájaro. Es muy bello. Es más, la gente inclusive viene diciendo, oiga, yo quiero valorar todo el Amazonas. Y dice, no, pues que eso tiene infinito valor. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los economistas recuerdan el principio de análisis marginal. Le asignan valores a perder una hectárea de bosques del Amazonas. El valor de todo el Amazonas, infinito. Coevolución de especies, espacio único. Entonces, hay a veces malos acercamientos conceptuales cuando el tema se vuelve de moda y la gente cree que es importante. No, yo creo que hay que estudiar un poco la parte conceptual. No sé, voy a adelantarme esto porque esto es una cosa rápida, pero les voy a mostrar esto. Bueno, dos cosas. Tenemos legislación nacional, somos unos expertos. En todos los estudios de impacto ambiental hay que hacer valoración económica. Eso es la resolución 1503 del Ministerio del Ambiente. Ojo, hay que hacer valoración económica. O sea, el que sepa hacer valoración económica tiene trabajo garantizado. Tiene trabajo. Y consigue plata. Todo el mundo está llamando a las empresas, EPM, Ecopetrol, porque como requieren licencia ambiental, ¿quién sabe de valoración económica? Está demandado. Resulta que entonces, finalmente, la opción es, o valoro, algo, pero ¿sabe quién está haciendo la valoración? Oigan, créanme, no los economistas.
Los economistas están furiosos con ustedes, los de las ciencias naturales, pero furiosos. No, es una infidencia, pues, pero están furiosos con ustedes. Bravos, enojados. ¿Por qué? Porque ustedes, los de las ciencias naturales, están en los top journals. Science, Nature, el valor de la naturaleza. Y los economistas dicen, están haciendo las cosas malas. ¿Cómo les dieron tanta tribuna? Porque ¿sabe quién está haciendo la valoración? Los no economistas. Los no economistas. A mi oficina llegan biólogos, ingenieros. Profe, yo quiero estudiar economía, le voy a dar valoración a eso, alguna cosa. Y uno inclusive le dice al biólogo, ¿y usted por qué mejor no estudia biología? Sigue estudiando biología. Porque es que tenemos mucho conocimiento en biología que necesitamos. Mire, si esa especie o el ensamblaje es la que contribuye o no. Pero todo el mundo desde las ciencias naturales, yo no sé qué tiene la economía. La economía es lo más despreciable que hay, ¿sí o no? La economía nos tiene llevados, desigualdad. Todo el mundo sentimos atracción a la economía. Mire que la economía gobierna inclusive campañas políticas. Entonces, la economía. A lo mejor uno dice, oiga, no, yo quiero hacer algún análisis económico. La gente ve como complementario eso. Hago muy bien el análisis técnico y quiero economía. Me he reunido en las últimas 3 semanas con por lo menos 3 estudiantes de doctorado. Una ingeniera agrónoma excelente que está haciendo tecnología de medición de flujos atmosféricos en sistemas agroforestales con tecnología que no existe sino en esa parte, en Cenicafé. Están montando torres de micrometeorología con monitoreos de eddy covariance, que son movimientos en torbellino. No existe sino ahí. Y usted está estudiando química, física, ¿y para qué economía? Ah, profe, es que yo quiero economía. ¿Pero por qué? Si tiene un campo súper novedoso. Imagina, usted es la única que está haciendo mediciones de flujos atmosféricos con esa tecnología de punta. Ah, profe, pues que la economía. Yo no sé, pues qué es lo que la gente le ve a la economía. El otro muchacho, profe, yo quiero estudiar aquí la parte urbana. Vamos a mirar una cosa aquí de biomasas, de árbol urbano. Ay, pero metamos la economía, profe. ¿Cómo es que economía? Yo no sé qué tiene atractor de economía. Lo que sí tiene atractor de economía es lo siguiente. Si ustedes miran los salarios, los economistas son mejor pagos. La economía es mejor remunerada. ¿Y por qué? Pareciera de que tiene más prestigio laboral la economía. Ingeniero agrónomo, 1.500.000, 1.600.000. No sé qué pasa ahí. Esa es una aberración, diría yo. Resulta que también entonces una opción es, no, dejemos todo así, después restauramos. La restauración puede ser costosa y exige más elementos técnicos. ¿Cómo vamos a restaurar esos bosques del noroccidente o el norte de Antioquia si no sabemos qué había ahí? Y la gente está hablando de restauración. Yo tengo que restaurar. La gente está hablando, aquí para la gente de ingeniería biológica, bioingeniería. ¿Cómo restauro? Debería mostrar esta especie, la mezclo con esta otra o no. Pero necesito ser consciente de qué es el estado de restauración. Aquí finalmente, de entre todos estos, aquí está Balfour y otros de ciencias naturales, que ellos sacaron un artículo muy famoso en el 97 en Nature. Los economistas los volvieron nada. Los economistas son así, ¿no es cierto? No, hicieron eso malo, aquello, tal. Y ellos después se retractaron y volvieron a sacar este artículo, 2002. Cuando uno va a las reuniones de conservación, yo menos mal ya me estoy poniendo viejo y no soy tan beligerante, todos los biólogos y todos los ecólogos, el artículo de Constanza del 97. Y me dice, oiga, pero le dieron más garrote. ¿Usted todavía está ahí? No, ya este artículo es muy bueno, el de Balfour, el 2002. Ellos, de todos esos casos de estudio del mundo, trataban de mostrar de una manera muy interesante para los biólogos que conservar paga en términos económicos y financieros. Entonces, pongámonos en la situación del que quiere conservar. Digo, pero ¿cómo vamos a acabar con nuestros bosques? Si yo le demuestro a estos economistas que en la métrica que ellos manejan de pesos, mire que este capital es muy importante, con eso le ganamos la pelea. Es muy lógica también la discusión. Pues resulta que si ustedes ven acá, ustedes van a ver ingeniería financiera es el valor presente neto. Un activo tiene valor cuando genera flujos a futuro y yo los traigo al presente. Esa práctica del descuento que se hace para comparar alternativas de inversión es bastante polémica. Pero resulta que es que los humanos tenemos otra particularidad. Preferimos el presente al futuro. Yo lo compro con los estudiantes. Óigame, ¿usted cuáles materias va a coger el próximo semestre? No sé todavía, profe. O sea, no están bien no este mes. No sé. Muchos no saben. Oiga, ¿usted se va a casar o no? Oh, no sé.
¿Va a tener hijos? No sé. En cambio hay gente que la cultura anglosajón tiene el hijo y ya sabe para dónde va. Mi hijo va a hacer esto. Los chinos, ese de provincia ya de arroz. ¿Cómo va a dejar a mi hijo ahí? Matemática y aprenderse todas las funciones de memoria, porque usted tiene que irse a estudiar a Estados Unidos y se consigue el doctorado y estudia 16 horas diarias y se queda allá. Ese es el modelo que han discutido con los chinos. Se aprende todo de memoria. Los chinos son unos bárbaros. Porque hay también un deseo de alguna situación. Entonces uno dice, profe, el presente. Vivamos el presente, profe. Salsita. Eso está bien. Vale. Pero ojo que el futuro pesa. ¿Y el futuro qué? Vamos, inclusive ustedes tienen que proyectar, diga, yo en 10 años dónde estoy. ¿Y qué ingreso debería estar recibiendo? Y de pronto me puedo ir a estudiar a otra parte. Ese ejercicio sí se lo está haciendo el del privado. El del privado dice, no, yo voy para allá, y le dice, y yo voy para Estados Unidos y vengo con maestría y deseo trabajar en el Departamento Nacional de Planeación en el análisis de gestión de agua. Esa sí es la diferencia entre el privado y el público. El del público, profe, no sé, lo que salga. ¿Usted en qué le gustaría trabajar? Lo que mi Diosito me dé, profe. Es una resignación que contrasta con el deseo de que usted puede forjar futuro. Si no, yo voy para profe. O sea, yo todos los que he conocido que han llegado, digamos, la mayoría a tener un área de expertise es porque de entrada, ese tipo, es que ese tipo le gustó eso desde el principio, ese tipo ya que para allá, para allá, para allá, para allá, vaya. No tiene que decirse eso, o sea, no puede estar a ese titubeo. Aquí está en valor presente neto, todo un flujo financiero, están comparando, por ejemplo, bosques de Malasia. Esta es la tasa que se utiliza para traer ese flujo futuro y están comparando si yo utilizar esos bosques con aprovechamiento reducido. ¿Qué es aprovechamiento reducido? Selecciono estratégicamente las especies que voy a cortar. Como ingeniero forestal le direcciono dónde va a caer para que no me afecte la regeneración y eso lo comparo con cuál sería la alternativa más indeseable desde el punto de vista ambiental. Todo se tumba, tala rasa, lo que sea. Acabemos con todo. Lo otro es que si ustedes ven esos bosques tropicales, estos bosques tropicales se caracterizan por tener unos cuantos árboles dominantes. Si ustedes tienen alguna vez la experiencia de ir a un bosque tropical, usted ve unos pocos gigantes por hectárea. Y un montón de... La regeneración que llamamos nosotros es un poquito chiquita. Si se cae un gigante de esos, hace un claro impresionante y eso tiene un efecto en las dinámicas. Y entonces alguien dice, no lo sigamos haciendo así, en forma tradicional. Y lo otro es que tienen una familia allá en el sudeste asiático que son unas dipterocarpáceas, que son unos árboles impresionantes de altos y que tienen una gran cantidad de madera. Entonces yo estoy tumbando toda una hectárea de bosque para aprovechar comercialmente unas cuantas. Y dice, ¿qué irracionalidad? Pues resulta que la gente ha mirado aprovechamiento de impacto reducido y teniendo el cálculo en valor presente neto económico, el verde es mayor que el tradicional. Me dice, oiga, ni siquiera en términos financieros lo está haciendo bien. Vamos de pronto a bosque tropical en Camerún, en África, también, mire, allá inclusive se tumba para plantar. Eso sería una ironía, que yo tumbe un bosque tropical para sembrar una plantación. No, yo siembro la plantación en un área degradada que no tenga cobertura natural para aprovechar los beneficios ambientales de la plantación. Manglares. Los manglares es una gran barrera para contener ¿qué? Tsunamis, que ahora están tan de moda, erosión costera, protección de infraestructura. Pues créanme que nosotros cuando íbamos a prácticas, ustedes han ido a Salamanca. Hay una carretera, la carretera a Barranquilla, pues los ingenieros no mantuvieron el flujo. Oiga, eso es un desastre ambiental. Lo que hace es que hace 20 años no era, no. Ya, esperemos que el ingeniero no esté yo, pero ya sí. Pero ¿cómo no estudia el medio natural? Era muy fácil haber hecho permitir el flujo de agua salobre y no se hubiera muerto Manglares Salamanca, donde todo el mundo venía a ver flujos de migración de aves, expertos de todo el mundo. Entonces, pero ¿cómo por construir una carretera? Está bien que la construyamos, pero ¿por qué no hacerlo de otra manera? Lo mismo que está hablando la gente ahora, autopistas de la prosperidad. La gente, los diseños de carreteras que están haciendo en el mundo es que están dejando conexiones de vegetación para que las especies pasen de un lado a otro.
Aquí los ambientalistas están soñando con eso. ¿Serio nos metemos a esta pelea o no? Que construyan así las vías. Y uno dice, uy, está buena la pelea. O sea, con un diseño que alguien dice que pues, nos va a incrementar el diseño enormemente. Pero yo creo que esas peleas hay que darlas. O sea, bueno, hay tiempo para esto, no. Es más como una pelea que nos dimos la otra vez de que el área metropolitana dependía por fuera, porque usted en el área metropolitana iba allá y decía, no, es que no puedo invertir sino en la parte física. Oiga, pero es que usted tiene un elemento ecológico, no entiende. Esta área física depende de lo rural. Ahora se puede hacer inversiones. Con el profesor que vimos esa pelea en planeación, le dije, bueno, una cerveza, hombre. 20 años para eso. Porque la inversión en el área metropolitana, que tiene mucha plata para cuestiones ambientales, no se podía hacer por fuera del elemento físico. El elemento físico es por la carrera 80 con esto, con eso. Dice, no puede ser. Ustedes tienen un error conceptual ahí. El sistema del área metropolitana en términos físicos depende del área rural. Es un elemento conectado y apenas ahora. Las peleas hay que darlas para a ver si uno las gana por lo menos y le tocan las ganas, que ganen algunas peleas interesantes. Humedales. Los que trabajan en humedales, está de moda los humedales. ¿Quiénes son ingenieros de qué ambiental? Tienen que modelar humedales. Un ingeniero ambiental es para modelar. Yo creo que pueden dedicarse a clima, hidrología, porque ustedes mire que se escindieron de la ingeniería civil. Mire que ustedes, no, el civil, pavimento, infraestructura, en cambio, era ingeniero ambiental. Si tenemos una buena concepción de la ingeniería ambiental, deben ser muy buenos en modelación. Entonces uno dice, yo quisiera modelar un humedal. ¿Cómo funciona un humedal? Usted puede tener inclusive una idea, sin ir a campo. Usted puede modelar en computador. Inclusive hay una discusión también, ahora tenemos un proyecto de investigación y ya los de la ciencia natural están bravos con los economistas. Pero es que así es muy fácil, sin salir a campo y sin quemarse. Los economistas son en el computador nomás. Eso también crea disrupciones disciplinares. Es que ustedes son muy buenos. No en oficina. Cambien nosotros, vaya a monte las parcelas, lleve el bronceador, vea que usted dice que, oiga, y présteme los datos. Díganlo, los economistas. Eso crea, yo creo que necesitamos más trabajo interdisciplinario. Entonces los ingenieros ambientales, bueno, los humedales. Mire la discusión con los humedales en la sabana de Bogotá. ¿Cómo funcionan los humedales desde el punto de vista ecológico? Y aquí están demostrando que en Canadá era mejor mantener el humedal, que sabe que estamos haciendo el humedal. Lo estamos desecando. Los humedales todos de allá de Caucasia, los desecamos, ¿para qué? Para ganadería. Oiga, qué torpeza. ¿Cómo hicimos eso? El río Bogotá, que ustedes están viendo con la niña, con la alta precipitación que hubo hace unos años, y uno dice, qué ironía, pero es que usted construyó la Universidad de la Sabana al lado del cauce y la Universidad de Sabana tan caché inundada. Pero es que usted colocó la infraestructura en la dinámica del río y la naturaleza le está cobrando. Entonces uno dice, oiga, hay un campo expedito para simular, para hacer todas esas información que le permita a la gente cambiar de visión. Y arrecifes coralinos. Ahora la gente está con los océanos. Nosotros aquí no tenemos ni biología marina, en la sede de Medellín. Hay alguna cosa de oceanografía en ingeniería ambiental. Ahora ya hay una profesora trabajando. Pero uno lo que no estudia, pues, lo desconoce. Ahora hay problemas de acidificación. La gente está hablando de servicios ecosistémicos en áreas marinas. Las áreas marinas son muy importantes también para provisión de alimento, fundamentales. Pero los ingenieros pesqueros pronostican que lo que vamos a derivar de proteína de los mares va a declinar totalmente en el 2050. Entonces uno dice, pero si es en términos de proteína, esa es la discusión con que empieza James Boyd en el artículo que tiene enseguida, yo la puedo suplir con otra cosa. ¿Qué es lo que estoy perdiendo verdaderamente del mar? Pues resulta que estoy perdiendo arrecifes coralinos, que son ecosistemas sinérgicos bastante productivos, igual de productivos, imagínense, que un bosque tropical. Eso que ustedes a veces caretean, buceando, alguna cosa y que parecen unas piedras ahí como puestas ahí caprichosamente, eso es uno de los ecosistemas más productivos del mundo. Emula casi a un bosque tropical. Dice, entonces, nuestra economía, nuestro consumo, uno dice, ya, ¿será que yo debería practicar mi profesión en temas ambientales? Pero tengo un gran desafío en muchas de esas áreas. Economía ambiental es una, pero necesitamos mucha información de tipo técnico. Bueno, yo dejo ahí.